noches, señoras, caballeros. Bienvenidos al Gato al Agua en una jornada que nos ha dejado prácticamente de todo. No sé cuántos muertos hoy y Simón en globo. Lo de la Fiscalía lo contábamos ayer, más mogollón todavía hoy. Como hay poco jaleo, va el gobierno y deja caer que está reflexionando sobre si volar la Cruz del Valle de los Caídos, que ya es lo último, ¿verdad? En fin, ¿qué quiere usted que le diga? En Argentina lo llaman quilombo. Bueno, pues eso, quilombo absoluto del que hablaremos hoy largo y tendido a lo largo de todo el programa, porque yo sé que hay mucha gente que piensa que todas estas cosas del gobierno con la memoria histórica y demás son cortinas de humo, para que no miremos a otro lado. Bueno, vamos a ver, no, o sea, donde hay humo hay fuego, lo primero. Dos, mirar ahí no significa no mirar a otro lado. Y como tenemos por delante 2 horas largas, vamos a mirar a todas partes y a fondo a todas ellas. Tendremos hoy aquí de todo, incluidos los candidatos a las elecciones al Colegio de Médicos de Madrid, importantísima, por cierto, elección dentro de un par de días. Esta noche estará aquí una de las candidaturas para hablar de este asunto. Pero como ustedes pueden imaginar, de lo primero que hay que hablar es de la pandemia que todos nos flagela, particularmente al doctor Burgueño, que por culpa de la pandemia está a punto de quedarse encerrado hoy en un autobús como José Luis López Vázquez en la cabina. Don Antonio Burgueño, ¿qué tal? Hombre, José Luis López Vázquez pero al final. Se ató al teléfono. ¿Qué os ha pasado? Bueno, pues lo normal, la gente está nerviosísima, un autobús con una conductora encantadora, pues dos chicos jóvenes que suben y que van sin mascarilla. Ella que dice que no pueden subir, que son las instrucciones que tiene, y ellos dicen que no se bajan porque ya estaban arriba. Y hemos tenido que hacer plebiscito los pasajeros porque... Eso es muy español, la democracia de Fray Luna, que decía Menéndez Pelayo. Pero en este momento ha habido un señor que dice, ese señor es el que entiende. Tú. Y era yo el que entendía. Ese era un espectador, evidentemente. Por lo tanto, yo era el que tenía que entender. Y has hecho de Salomón. Lo que tenía que entender era de conciliar a unos chicos que lo que querían era armar un poco bronca para que lo mejor que podían hacer era ponerse la mascarilla, que por cierto la llevaban en la mochila. O sea que... El dictamen ha sido, pues, pónganse ustedes la mascarilla. Ya está. ¿Te han obedecido? Sí. Ya tenemos juez de paz. Fantástico. Claro, evidentemente. Evidentemente. Las cosas que están pasando en España, desde luego, tú dices que es lo normal, dice. Bueno, no es normal. Bueno, total, que el autobús está a punto de no llegar. Menos mal que al final el doctor Burgueño ha hecho de Salomón. Llego con 20 minutos y hoy pues he llegado muy justito. Oye, vamos a ver, el ministro de Sanidad alemán, que le han preguntado por lo de España, dice que está preocupadísimo porque no entiende lo que está pasando, porque no ha habido país que tomara medidas más duras y drásticas que España y sin embargo sus datos son los peores. ¿Qué le contestas tú al ministro de Sanidad alemán? Pues que no tenemos el sistema sanitario de Alemania, de que no tenemos la población alemana que cuando le dicen distanciarse, tomar distancias, se distancia porque ya de por sí están algo distanciados. Son distantes, ¿no? Ya de por sí son distantes. O sea, están algo distanciados y desde luego no he ido yo por Berlín, por ningún sitio, ni por Frankfurt, donde se vean las efusiones en las que los ciudadanos nos damos el codo, porque creo que es lo que nos dicen ahora, que hay que darse el codo, pero en cuanto nos sentamos en la mesa del restaurante, en ese momento ya nos quitamos la mascarilla. Acaba de decir el pakistaní, el etíope de la ONU, es etíope, ¿no? Sí. Que lo del codo está muy mal. Porque con el codo, tú para dar el codo has de acercarte al otro y entonces le proyectas. Que lo que hay que hacer es saludar, por ejemplo, así, que tiene mucha gracia porque es un saludo masónico clásico, pero bueno, esto es otra historia. Yo siempre dije que había que saludarse así. Con la China, ¿no? Además para estar a juego con él. Lo del codo, pues lo del codo... Así no es. Pero es lo que puedo decirte para el señor de la OMS. No es el mayor respeto que me produce señalarme el codo. O sea, muy discretamente. Tenemos hoy muchas cosas en este ratito de Burgueño, así que vamos quemando etapas. Uno, pregunta, porque sigue habiendo preguntas de nuestros espectadores. Ya sabe usted que puede mandar sus preguntas sobre la pandemia y qué hacer con ella a nuestro número de Telegram, mensaje de texto vía Telegram, nuestro número de teléfono, mensaje de texto vía Telegram al 670-034-543, con un lupo sistémico. ¿Estoy más en riesgo o peligro? Sí, está usted en más riesgo si
si contrae la enfermedad. No por tener el lupus es usted más afina al virus. No, es que si lo coge, por lo tanto, aléjese. Eso es lo que tiene que hacer. Guardar más la distancia y confinarse un poco voluntariamente. Antonio, ¿conoces a Alex Lahain? Es lo que hay a mi derecha. Alex Lahain, Antonio Burgueño, médico naturalista. Un gusto, doctor. Encantado. Vamos a ver, mañana, concentración del circo. ¿Por qué? No hablo del gobierno, hablo del circo de verdad, o digamos del profesional, estos son amateurs, porque están muy mal. Están fatal, están sin trozo de pan que echarse a la boca después de las promesas del gobierno de Sánchez, que los tiene sin una ayuda de ningún tipo, cuando se las ha dado a todo el sector de la cultura, teatro, danza, cine, música. A los que escribimos no nos ha dado nada. No, ¿verdad? ¿Verdad que no? Pues, tenemos público que nos afecta. Pues a todo el sector del circo tradicional, que es el circo de carpa itinerante de toda la vida. Estamos hablando de unas 2.500 familias que no tienen ahora mismo que echarse a la boca. Esta gente vive única y exclusivamente de ese trabajo que desarrollan. Sí, y además... Y han tenido que cerrarlo todo. Full time. Bueno, es que nunca se había dado, yo creo que en la historia de la humanidad, que te prohíban trabajar, como ha pasado ahora. O sea, no pueden trabajar. En plena cuarentena, a los circos les pilló a cada uno en un punto de España, de la España rural o de la España urbana, da igual, ahí con sus caravanas, con sus trailers, con sus carpas, con todo. Allí se tuvieron que quedar durante meses sin poder trabajar y sin poder comer, porque si no hacen función, no generan dinero para poder comer. Y luego, además, con el agravante de que no se podían ir del sitio porque no tenían ni para combustible. Y esto se ha mantenido y mantenido. Lo mismo que pasó con los toreros, que no han recibido una sola ayuda. Esto es una vergüenza absoluta. O sea, lo que pasa en este país ahora mismo es una vergüenza absoluta. Pues lo mismo pasa con el sector del circo. No tienen que comer, más de 2.500 familias. O sea, lo que son los artistas y todo lo que genera el circo, porque tienen hasta una imprenta central propia para generar los carteles, todo. Esta gente también es del sector del circo. Bueno, pues no pueden trabajar porque es que los ayuntamientos que permiten los toros, que permiten verbenas, que permiten ocio nocturno, que permiten hostelería, que permiten todo, llega el empresario de circo a pedir su permiso para instalar la carpa en ese municipio y se lo deniegan sistemáticamente y no pueden trabajar en ningún lado. Y mañana hay concentración en Madrid para pedir al gobierno que esto qué es. De 10 a 1, en frente al Congreso, van a estar, claro, resulta que por el COVID no puede haber una macro manifestación, entonces van a estar un representante de cada circo, una veintena, una treintena de personas, solo uno por circo, y exigiéndole a Sánchez y a todo su gobierno o desgobierno que prometa que cumpla lo que promete. Claro, lo que pasa es que la palabra del presidente de gobierno vale lo que vale. Entonces, exactamente. Creo que van a bajar los del Congreso, van a bajar representantes de los partidos políticos. Claro, yo hay cosas que no entiendo, José Javier. Es decir, va a bajar el PSOE, que votó en la legislatura de Carmena a favor de la prohibición de los circos en Madrid. ¿Va a bajar Ciudadanos a lo mejor? Que también votó a favor de la prohibición de los circos en Madrid, hacerse la foto ahora con los circos, lo veremos. A ver. Oye, con un poco de suerte se llevan a Rufián en una de estas. Antonio Burgueño, desde el punto de vista sanitario, ¿tiene el circo alguna característica distinta a otros espectáculos que sí que se han abierto, con medidas de distancia y tal? Bueno, es difícil meter el circo. Puede tener 4.000 espectadores, 5.000, una carpa grande, ¿no? Y colocar a la distancia adecuada, pues evidentemente correspondería que ese espectáculo probablemente no se pudiera pasar a más de 400. Pero mi indignación es porque creo que todas las personas que nacimos en el siglo pasado nos ha alegrado la vida al circo. Pero no es que nos ha creado la ilusión y la magia. Y no hay derecho que ese espectáculo no tenga contratos con televisiones para decir por qué eso se puede televisar. Es que hemos tenido circo durante toda nuestra vida en televisión.
Eso se puede televisar. Es que no hay ganas de arreglar la sociedad. No hay ningún proyecto de sociedad en los políticos de España. Y este es el problema. Porque si hubiera sensibilidad, pues estaría pensando que el dinero que se gasta en los programas de televisión haciendo el circo de payasos, pero no de payasos reales, sino el circo de payasos, evidentemente se lo deberían llevar. Perdona, porque es que lo que me ha provocado ha sido la filosofía de una generación en la que el circo nos llevaba a algo. Vamos, yo creo que me he enamorado de todas las trapecistas que fueron a mi pueblo simplemente por verlas volar. Pero además, lo que no he comentado todavía y que la audiencia no sabe es que el circo se ha adaptado a las circunstancias. El circo ha reducido al 50% su aforo. El circo tiene ahora mismo obligatoriedad de mascarillas todo el mundo, de geles hidroalcohólicos, incluso han contratado seguridad especial para vigilar que toda la distancia social en el graderío se cumple. Pues entonces encima no hay ni siquiera, si eso lo cumple. Incluso ofrecen el espectáculo, la función al aire libre, sin carpa. Pero aquí lo que subyace, José Javier, y sé que tenemos muy poquitos minutos, es la ideología que maneja todo este cotarro. O sea, el COVID es una excusa más. Los circos ya venían arrastrando prohibiciones municipales porque hay un montón de ayuntamientos de un determinado color político. Morado. Sí. Que están con lo del animalismo, que es una de las dictaduras de nuestras minorías que no gobiernan, de la dictadura pobre, es decir, el pobrecito animal, estos maltratadores, no sé qué, y lo que no se le dice a la audiencia, y aprovecho porque estoy en un canal de televisión, creo que el único ahora mismo es el baluarte de la resistencia, es como la aldea de Asterix ahora mismo este canal. ¿Sí? O sea, está rodeado de 4 campamentos, ¿no? Laudán, un Aquarium, Petibón, un Hombrecito, un Verdad, que son los canales generalistas de televisión regados con dinero público, y aquí resiste la aldea de los galos, y mientras la poción mágica del druida Ariza funcione, esto va a seguir. Bueno, pues esto no se le dice a la gente, los animales no son capturados en las selvas, los animales son criados desde hace generaciones y generaciones y generaciones en cautividad. El Circo Quirós tiene más de 20 generaciones de leones en cautividad ahora mismo. O sea, son ya nietos, tataranietos, etcétera. Son tratados con el máximo cariño, con veterinario las 24 horas, con agua a disposición, recintos al aire libre para jugar. Y te siguen poniendo el vídeo de una república bananera en la que han capturado un elefante de hace 70 años, que vete a saber dónde es, y como si fuera un circo de Occidente de ahora mismo. ¿Entiendes? Y te mienten, la gente no entiende, y la gente se traga el cuento animalista y vegano, y piensan, no, pues el alcalde de turno voy a prohibir porque esto es maltrato. Pero claro, si a ti te hacen firmar por el maltrato animal, yo firmo, tú firmas, todo el mundo firma. Pero resulta que no es así, es una pura mentira ideológica, como la del veganismo y como todo. Mañana concentración a las 10 de la mañana y hasta la 1, delante del Congreso de los Diputados, de todo el sector del circo en España, porque está pidiendo una solución. O les dejan trabajar o les dan de comer. Pero lo que no pueden hacer es estar sin trabajar y sin comer, porque eso sí que no va a ningún lado. Yo creo que como hagáis la manifestación, hagan la manifestación. Como aquel circo que en el gran espectáculo del mundo, aquel circo de Cecil B. DeMille, que no sé si es que se quema o lo destruyen, no sé qué, pero se meten con su banda de música y con las pocas atracciones que fueran, yo creo que deberíais pedir permiso para ir aunque solo fuera desde las Cibeles al Parlamento, en esas circunstancias, y se iba a llenar la gente de las calles. Sí, es decir, no ir en manifestación dando gritos, sino 4 bailarinas, 4 trapecistas y 5 payasos de verdad, pues es lo que necesitamos. Bueno, que yo no soy cirquero, o sea, yo no tengo un circo ni nada. Yo simplemente cirquense o cirquero, ¿no? Empresario de circo. Yo ni siquiera tengo nada relacionado con el circo, pero apoyo a toda la España rural, a todo
el sector tradicional de aprovechamiento de los recursos y de los espectáculos, sobre todo lo referente a los animales, que es lo mío. El circo a día de hoy en Occidente, tengo que decir que es absolutamente cuidadoso con sus animales. No hay nada de maltrato, por supuesto, ni en España ni en Europa. Es mentira que ningún país de Europa haya prohibido los circos, eso es mentira absoluta, pero te lo venden los propios periodistas de los informativos. Increíble. Ya sabes que la primera regla de lo del periodismo es aprender a distinguir entre la verdad y lo que dicen tus colegas, ¿verdad? Y esto es el fin así. Bueno, usted ve a Alex Lahain con mucha frecuencia en La inmensa minoría, el programa de Fernando Paz. Hoy ha venido aquí a contar precisamente esta historia en la que él, precisamente porque aparece en televisión, es una cara conocida en este programa y en otros, ¿verdad?, va a estar allí defendiendo a esta gente que, como aquí hemos hecho con todos los sectores de España, con el automóvil, con el textil, con los bares, en fin, con todos, alguien tiene que solucionarles un problema que ellos no han creado. Y les están dejando, aquello de que no dejar a nadie atrás se está convirtiendo ya en la rechifla. Tremendo, ¿no? Tremendo. No, Alex, muchísimas gracias por estar aquí en una noche tan precipitada como esta. Nada, siempre a tu disposición, José Javier. Hasta cuando quieras, don Antonio. Una última pregunta de espectadores sobre el COVID. Venga, tenemos la última pregunta para don Antonio Burgueño antes de la mesa política, que hoy viene para ibuprofenos, vamos. Si en la web del Ministerio de Sanidad se reconoce que el PCR no es fiable, ¿por qué se emplean para detectar infecciones? No es fiable 100%. Es decir, es fiable porque tiene una alta fiabilidad, y la prueba PCR de saliva, la prueba de saliva de antígenos es 30%, pueden salir 30% negativos falsos. Por lo tanto, pero aún así nos serviría, si de 10 personas podemos discriminar a 6 positivos que naturalmente los podríamos aconsejar y meter en cuarentena, evidentemente esto cambiaría. Lo que dice el ministro alemán, por el que me has preguntado, José Javier, no es otra cosa nada más que la diferencia entre una población, una sociedad y un sistema sanitario. Esto lo vamos a discutir el próximo día, tú y yo, me parece a mí. Me parece que fue precisamente el doctor Burgueño quien dijo aquí que la medicina es una ciencia, pero no una ciencia exacta, y la gente le está dando cuenta ahora del asunto, ¿verdad? Pues exactamente así. Antonio, muchísimas gracias, como siempre. Pues hasta el próximo día. Hasta que Alex, lo dicho. Fuerte abrazo. Bueno. Mañana, concentración del circo a las 10, aquí lo contaremos, y ahora pausa para la publicidad y a la vuelta la mesa política, que hoy tiene materia para dar y tomar. Hasta ahora mismo. 22 horas 7 minutos, 1 hora menos en Canarias, estamos de vuelta. Vamos a empezar a desgranar la actualidad que hoy viene cargadísima. Titulares. Vamos a ver, hoy hemos visto surgir el lado más salvaje de la izquierda española. Echar a los monjes al Valle de los Caídos, tirar la cruz del Valle, que esto ya es, en fin, lo último, y por supuesto prohibir la Fundación Franco. Y ojo, una ley que permite a cualquier ciudadano denunciar cualquier exaltación directa o indirecta, y no precisa cómo, del franquismo, y ante la cual cualquier autoridad está obligada a intervenir so pena de multa. Bueno, ni en Cuba. Si espera usted que la justicia vaya a acogerle, pues bueno, la esperanza es gratuita, pero la Fiscalía del Supremo, ya sabe usted que ha pedido, lo contábamos anoche, que no se admita ninguna de las 20 denuncias que hay contra el Gobierno por la gestión de la pandemia, lo cual nos va a llevar a una situación de más de 50.000 muertos y ninguna responsabilidad penal. Hablaremos del asunto. La otra parte de la catástrofe es la económica. Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorros, hoy ha echado más sombra sobre la economía española, empeora también sus previsiones sobre la caída del PIB español, prevé una caída del 13% y aún se quedan cortos porque difícil será que no lleguemos al 15%. El Gobierno, mientras tanto, sigue a lo suyo, que es a tratar de sacar unos presupuestos cuyas líneas no conoce nadie. Pablo Iglesias está buscando apoyo para los presupuestos en los separatistas y en los proetarras, como dijo María Jesús Montero, por amor a España, que en la actual situación es algo perfectamente verosímil.
Lo que no es verosímil es que con más de 25.000 nuevos contagios en un fin de semana vaya el señor Simón y se suba a un globo, que es exactamente lo que ha hecho después de meterse en la nariz la semana pasada. Recordará usted que ayer no apareció en la rueda de prensa, que estaba descansando, dijo su sustituta. Bueno, pues no estaba descansando, estaba en un globo. Hoy nadie del Ministerio ha aparecido para contar los datos nuevos. Y esto lo llaman gestión de la pandemia. Se acumulan las cosas en la mesa de los médicos. Además tenemos, como usted sabe, huelga anunciada en Madrid después de una serie de movilizaciones. Y pasado mañana, elecciones en el Colegio de Médicos de Madrid. Una cita que es muchísimo más que médica, porque encima tenemos, bueno, no solo estos problemas de carácter, digamos, laboral, como esta huelga anunciada en la atención primaria, sino otros asuntos legales de la mayor importancia, como la cosa de la eutanasia. Hablaremos de ello con una de las candidaturas a estas elecciones en el Colegio de Médicos de Madrid. Lo haremos en compañía de nuestros contertulios de esta noche, que son don Vicente Montañez. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, perfectamente. ¿Estás perfectamente? Sí. Qué mentiroso es Vicente Montañez, pero qué bien lo hace. O sea, has convencido al público de que efectivamente hay algún español que esté perfectamente en este, aparte de Simón, que está en globo y no se entera. Mira, mi abuelo me decía a mí que cuando te pregunten, tú contestas siempre que estás muy bien, porque si no, se preocupan tus amigos y se alegran tus enemigos. Así es que siempre muy bien. Esto sí que es una buena política, Vicente Montañez. Muy buenas noches. Don Asís Timmermans, ¿cómo estás? Muy buenas noches. El mío me decía que la sinceridad es una virtud sobrevalorada, con lo cual te responderé... Y además una falta de cortesía. Efectivamente, con lo cual te responderé. Estoy estupendamente, José Javier, buenas noches. Así es, muy buenas noches. Doña Silvia Saavedra, bienvenida de nuevo a esta mesa. Pues voy a seguir la línea y estoy fenomenal. Claro, nada más que verte. Silvia Saavedra, recordará usted, concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, que ha pasado ya por esta mesa y que sabes que cada vez que quieras tienes aquí un hueco. Además, en Madrid está la política como para no... En fin, ahora ya te preguntaremos ya. Bienvenida, como siempre. Y don Enrique Calvet, ¿cómo estás? Muy buenas noches tengan todos ustedes y esta ilustre compañía. Sobre mi estado personal, solo hablo delante de un abogado y no tengo ninguna prisa. Y ya ni siquiera, que no haya un fiscal delante. Exacto, porque, sí, por favor. En fin, qué peligro. Enrique, muy buenas noches. Y la dama que esté usted viendo a mi izquierda en su pantalla, o sea, a mi derecha en su pantalla, es precisamente esa candidata, o mejor dicho, miembro de una candidatura de la que hablaba antes al Colegio de Médicos de Madrid, doña Luisa, doctora Luisa González. Muy buenas noches. Buenas noches, José Javier. ¿Qué tal? Muchas Bienvenida. Gracias. Estoy muy bien también, estoy preocupada por la situación que tenemos en los hospitales, pero estoy con muchísima ilusión porque este jueves pueden cambiar las cosas y podemos recuperar los médicos el liderazgo social que nunca hemos debido perder. ¿Por qué son tan importantes las elecciones a un colegio de médicos y en particular al de Madrid, que siempre se montan unos follones alrededor de esa elección? Son muy importantes. Bueno, la actual pandemia ha puesto de manifiesto las carencias que tenemos en el sistema sanitario y, sobre todo, lo poco que se ha escuchado la voz de los médicos. Si se hubieran escuchado y se hubiera llamado a los médicos y las voces expertas, las cosas se hubieran hecho antes y mejor. Las elecciones al Colegio de Médicos de Madrid son importantes por varios motivos. Primero, porque aquí estamos un gran porcentaje de los médicos de España. En segundo lugar, porque el Colegio de Médicos es la instancia más cercana a los médicos y es la instancia que puede dialogar de tú a tú con la Administración. Hemos sufrido en los últimos años una tremenda politización de la sanidad y nosotros queremos en nuestra candidatura y otras candidaturas que van también lo quieren, independizar, que el criterio médico se distinga perfectamente del criterio político y eso creo que es un bien necesario para la sociedad y va a redundar en el bien de los enfermos. Ese es el motivo principal. La candidatura de la que usted forma parte, doctora, es la de Martínez Sellés. Sí, Manuel Martínez Sellés. Cardiólogo, si no me equivoco. Es cardiólogo del Gregorio Marañón, en ejercicio, como todos los que estamos en esta candidatura, somos médicos en ejercicio que nos batimos el cobre todos los días con los enfermos y que conocemos de primera mano cuáles son las necesidades de nuestros pacientes y las nuestras. ¿Qué ha pasado para que sea preciso que en unas elecciones a un colegio de médicos una candidatura diga nosotros somos ante todo médicos? Es que antes habían sido otra cosa, se buscaban otro tipo de... Es tremendo y parece increíble, pero es así. El médico ha perdido en la sociedad
la voz que nunca debió perder, y el colegio ha perdido el liderazgo social, no es esa institución fuerte, y eso tenemos que conseguir cambiarlo. Tenemos que separar lo médico de lo político, en la vida diaria de los hospitales, en atención primaria, en todos los lugares donde se hace medicina, porque la medicina es servicio a los enfermos, la medicina está al servicio de las personas, del progreso científico y de la protección del ser humano, y esa es la esencia. Y los médicos tenemos cosas que decir, no solo en la pandemia, que afortunadamente hay esperanza de que se termine en algún momento, y se terminará, es algo coyuntural, pero la dignificación de la figura del médico, el valor intrínseco que tiene una profesión que es muy científica, pero que es, me atrevería a decir, que la más humana de las profesiones, o una de las más humanas, es imprescindible que se independice completamente de otros intereses y pueda tener su papel para ser útil a los enfermos. Todos somos pacientes alguna vez en nuestra vida. Lamentablemente, sí. En fin, otros perdemos la paciencia demasiadas veces. ¿Cómo ha visto lo de la huelga de las movilizaciones y la huelga de la atención primaria en centros de salud? Pues me parece que es uno de los problemas que tiene ahora mismo la sanidad madrileña. Los médicos de Madrid tenemos un problema en atención primaria. Atención primaria está absolutamente desbordada. Es verdad que en esta segunda oleada la gravedad de los enfermos es menor. Sin embargo, el número de contagios es muy grande, se hacen muchas pruebas y todos estos enfermos acuden a atención primaria. No tienen medios materiales, no tienen recursos humanos. El médico hace tareas burocráticas que no son propias del médico. Atención primaria ahora mismo es una prioridad, es un problema a resolver. Vale. Esto ya parece una respuesta de político, porque no me ha contestado. ¿Cómo ve lo de la huelga? La huelga... Porque para buena parte de la sociedad española es incomprensible. Para que un médico se plantee una huelga, tiene que tener un problema que nadie le escucha. Porque los médicos, por naturaleza, estamos para servir, es una vocación de servicio, estamos para ayudar a los pacientes y nos cuesta muchísimo dejar de hacerlo. Entiendo que en atención primaria han tocado todos los timbres, todas las puertas y se las han cerrado todas y no les queda más remedio que anunciar una huelga para que alguien le dé una respuesta, pero es que esto es en beneficio de los pacientes, es que quieren atender a los pacientes en atención primaria y no pueden. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, nos lo contaba el doctor Toranzo el otro día, ha exigido al Gobierno, en fin, con una esperanza limitada, ¿verdad?, que quiten a Simón del medio y pongan a alguien que entienda, no solo arriba en la cabeza, sino a un equipo que lo hay. Es decir, hay gente, pero no la colocan. Exacto. ¿Usted comparte esa posición? Comparto esa posición. Creo que hay que contar con los expertos. Cada uno sabemos de lo que dominamos y de eso es de lo que tenemos que dar cuentas a la sociedad. Se necesita un comité de expertos y los hay, los hay. Nosotros en todos nuestros chats particulares entre médicos tenemos gente que sabe un montón de infectología y que van muy por delante de las cosas que estamos escuchando, bueno, pues que vienen de quien nos gobierna, ¿no? Claro que sí, es imprescindible. Es imprescindible. Cada uno sabe de su especialidad, me dice usted. Y usted es anestesista. Yo soy anestesista. ¿Cómo ve usted la cuestión de la polémica que ha habido sobre la eutanasia y los cuidados paliativos, etcétera? Esto es terrible. La ley de eutanasia que están planteando es no lo digo como médico, ni como anestesiólogo, ni como doctora en medicina, lo digo como madre, como ciudadana. La ley de eutanasia es una lacra social, es un daño brutal a las personas. No tenemos nada más que mirar a nuestros vecinos de Europa, los países los Países Bajos, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, después de 10 años es terrorífico ver cómo la gente tiene miedo a ir al hospital. Una ley de eutanasia sin un plan nacional de cuidados paliativos es un insulto a los ciudadanos, es querer confundir a la población. No hablan claro, hacen que la gente confunda lo que es adecuar los cuidados, limitar los cuidados cuando estos tienen que ser limitados. Se confunde esto con eutanasia. Hay que informar muy bien porque si no se está tomando el pelo a la gente. Ley de eutanasia es cultura de muerte. Perdóneme, José Javier, quiero decir una cosa. El introducir las leyes, como todos saben, son educativas y esto genera una cultura de muerte en la sociedad. No podemos aceptar que los políticos nos hagan una ley a los médicos para que nosotros
matemos a los enfermos. Se pueden hacer muchas cosas. No todas las cosas se pueden, no todas las enfermedades son curables, pero todos los pacientes se pueden cuidar y lo que necesitamos son cuidados paliativos. Hay una delgada línea muy, muy fina que es la intencionalidad de matar. El mismo que te cura no te puede matar, porque eso rompe completamente la relación de confianza entre el médico y el enfermo. Si tu médico un día te puede matar y otro día te puede curar o cuidar o intentar tratar tu enfermedad, has perdido tu referente, ya no puedes confiar en él. De verdad, la ley de eutanasia es algo muy serio. La candidatura al Colegio de Médicos obviamente también lo es y nosotros trataremos de poner los valores éticos del médico que nos han llevado a todos a coger esta profesión, los pondremos en valor. Pero la ley de eutanasia es un problema social muy grave para todos. Por ahí va a ir mi pregunta precisamente por la cuestión de cómo el Estado delegaba en el médico personalmente la responsabilidad de una cosa tremenda y como ya la ha contestado, pues no, abro la pregunta a la mesa. Enrique, Vicente, Asís. Bueno, por favor. El extremo izquierda. Yo es que quería hacer tantas preguntas que voy a tener que seleccionar. Pero te hago 3 y tú respondes las que quieras, ¿vale? La primera, perdóname, pero es que has dicho... La primera es, ¿por qué ha estado ausente el Colegio de Médicos en esta crisis del COVID ante contradicciones y ausencias muy claras de los responsables de la pandemia? Bueno, la segunda no te la hago porque te quería preguntar por la gestión del doctor Simón y prefiero no hacértela. Y la tercera es si no te parece vergonzoso que esta ley de eutanasia, no solo a mí me ha parecido tu intervención impecable, pero además que se esté haciendo sin el más mínimo debate social, que no tiene nada que ver el debate social con 4 debates en las Cortes ni nada, sino con un proceso intenso de debate social como había antes o intentaba la Fundación de Bioética o como otras. No ha habido ningún debate y nos quieren meter eso. Ya dejo de hacer preguntas porque me pasaría toda la noche haciéndote preguntas. Muchas gracias, Asís. Mira, voy a empezar por el final porque creo que con eso te voy a responder a por qué ha estado ausente el Colegio de Médicos. El Colegio de Médicos ha estado ausente de la vida social y de la vida nuestra de los médicos. Cuando yo he tratado de animar a mis compañeros, vamos a votar porque tenemos que ponernos en nuestro sitio, la gente es, pero si, Luisa, el Colegio de Médicos no nos representa, el Colegio de Médicos está cerrado, vive de espaldas a nosotros. El Colegio de Médicos actual vive de espaldas a los médicos. En la pandemia COVID y en la ley de eutanasia me atrevo a decir que ha sido tramposo, porque hizo una encuesta que se pasó a los médicos, a una muestra de médicos aleatorizada, donde no había posibilidad de responder que no estabas de acuerdo con la eutanasia. Entonces, yo no sé de política y quiero alejarme absolutamente de eso porque yo sé de medicina y es de lo que quiero hablar, pero el Colegio de Médicos no ha estado separado como debería estar de lo político. No ha estado solamente pensando en criterio médico, sino que ha utilizado otros criterios y ha sido absolutamente tibio con la ley de eutanasia e incluso engañoso. ¿Y por eso ha estado ausente de la gestión defectuosa de la pandemia, en tu opinión? Perdóname la pregunta directa. Ha estado ausente porque quizás ha estado de acuerdo, pero ha estado ausente de la vida diaria de los médicos. No ha estado con nosotros, no nos representa, no es esa instancia poderosa para que podamos hablar de tú a tú con la Administración, en favor de los enfermos, siempre en favor de los enfermos. Don Enrique Calvet. Sí, yo quería decir lo siguiente, que es muy curioso, le deseo toda la suerte del mundo, a sus compañeros también, porque no soy médico y no sigo las candidaturas, pero es muy curioso que de alguna manera entra en una contradicción, es decir, he dicho, no, nosotros lo que reivindicamos es la profesión de los médicos, la medicina, el hecho de ser médico, etcétera. Pero después ha hablado casi todo de política. Y me parece muy bien, porque un colegio de médicos es una organización de la polis, una de las vértebras de la columna de la polis, que tiene que hacer política. La medicina, la ciencia, lo que es, se tiene que beneficiar de eso. Para mí, en el sentido de participación en la vida pública. Exacto, es fundamental. Pero es todo lo que ella ha dicho después, si me permite. Es decir, bueno, pero es que no hemos estado... Yo creo que el gran fallo que ha tenido el Colegio de Médicos, que yo he percibido solo como... es haber aceptado durante tanto tiempo el bulo que se ha demostrado peligrosísimo, lo acabo de hablar con el doctor Butragueño, está de acuerdo,
de que esta era la mejor sanidad del mundo, una de las mejores sanidades del mundo, lo cual era una gigantesca mentira. Y el Colegio de Médicos tenía que haberla delatado y haber colaborado a que así fuera. Ojo, yo creo que los médicos españoles son de los mejores del mundo. Yo he conocido medicina francesa, belga, inglesa, directa, de paciente o hermano, etcétera. Yo, honradamente, solo me fío de los... hasta americana. Para mí, honradamente, sobre todo en las grandes ciudades, como los españoles, ninguno. Y eso es una larga tradición. Está ahí el doctor Casas, el doctor que trató a mi abuela, Jiménez Díaz, etcétera. No es casual que los dos Nobeles científicos que tengamos sean médicos, Severo Ochoa y Ramón y Cajal. No. Por lo cual, pero una cosa son los médicos. Y otra cosa es el sistema de salud, que es una catástrofe que incluso, digamos, desprecia o no le saca el partido de la calidad de los médicos. Y ahí, pero eso es política. Eso es política y ahí es donde creo que el Colegio de Médicos tiene que... Después, sobre la ley de eutanasia, es pura política lo que usted ha dicho. Es decir, es una visión política. Yo, como hijo de una madre de 96 años que me ha hablado mucho tiempo de estas cosas... ¿Por qué dices que es pura política? Se trata de hacer una ley que represente el contrato social de la polis. No, que y hacer una ley es hacer política. En la actual situación... ¿Cuánto daño? El constructivismo ha hecho muchísimo daño. Muchísimo. En la actual situación es una ley que lo que hace es delegar al médico o sobre el médico la responsabilidad personal de una decisión colectiva que significa suprimir una vida. Muy bien. Es decir, no estamos en una situación de carnizamiento. Es como el aborto, si quieres. Parecido. Sí, es diferente. Es un debate político, pero... No, pero es un debate político, es un debate filosófico, Calvet. Si quiere, claro. Si quiere, de acuerdo, pero no me ha dejado terminar. Ya, claro que no. Es una ley... Y date por contento con que te dejo empezar. Es una ley que tiene que sacar un parlamento, elegido democráticamente, etcétera, ¿verdad? Y la ley puede ser muy mala. Sí, yo tendría que leerlo. ¿Verdad? Es muy mala. Pero no... Es muy mala para la ley ti, puede Enrique. ser muy mala, y para mi madre probablemente, etcétera. Y por supuesto lo de la ley de paliativos, eso ni lo discuto, eso es indispensable. Pero ahí estamos. La eutanasia no tiene por qué ser muy mala. No es lo mismo. Entonces tú llevas a la política el hacer una ley o el impedir que se haga una ley mala. En ese sentido digo que es política. ¿Puedo comentar algo? Debes hacerlo, médicos, sí, porque si no, este señor y yo no vamos a acabar toda la noche, o sea que mejor que... Sí, mejor. Como muy bien comentaba Asís, no ha habido un debate social, no puede haber debate social sobre una cuestión que no se clarifica. Hay que informar muy bien a la población. ¿Qué es limitación del esfuerzo terapéutico? ¿Qué es sedación en situación terminal? ¿Qué son los cuidados paliativos? El mensaje de los cuidados paliativos no se difunde en España. No tenemos paliativistas, igual que también hemos visto que no tenemos suficientes camas de intensivos. Todo eso es un problema social que a la gente no se le explica bien. Entonces no se hace debate social, ni tampoco se les pregunta a los médicos. La mayoría de los médicos, la inmensa mayoría, y yo también conozco médicos que están a favor de la eutanasia, pero la inmensa mayoría estamos en contra, porque nosotros estamos para el bien integral del enfermo, para que no sufra, para cuidarle, para curarle si podemos, para consolarle siempre. Pero nunca estamos para proporcionarle intencionadamente la muerte. Podemos hacer cosas que le llevan a morir o que le dejan morir, porque la muerte natural tiene que llegar. Claro. Para todos, es así. Tenemos fecha de caducidad. Pero han legislado los políticos. Yo no quiero hacer política. A lo mejor lo hago sin querer, pero no quiero hacerlo. Como decía Aristóteles. Los políticos hacen una ley de eutanasia sin contar con la sociedad, sin explicarle a la gente lo que es y nos dicen a los médicos que nosotros la ejecutemos.
no con mis manos. No, pero eso es un grave problema político. Con ese mensaje de no con mis manos nos quedamos porque está francamente bien. Luisa González, doctora, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Muchísimas Pasado gracias. mañana las elecciones. Sí. ¿A estas horas tendremos ya resultados? No, tardará todavía por lo menos un día más. Pues no lo sé, son mis primeras elecciones, no sé a qué hora, pero... Es para que nos invite a champán cuando haya ganado. Por supuesto, a unas queríamos cañas. saberlo. Sí, estáis invitados. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Gracias ha sido a una ti. conversación interesantísima y bueno, sí, oye, así Timmermans y yo nos hemos quedado con ganas de más, así que en cualquier momento, y Enrique también, así que en cualquier Pues momento. cuando queráis, Mil gracias, de encantada. verdad. Gracias Muy buenas a ti. noches, Buenas noches. Y suerte. Nosotros vamos a hacer una pausa para la publicidad. ¿Por qué? Porque nos vamos enseguida a hablar del otro mogollón del día, que es lo de la ley de memoria SIC democrática, tan democrática como la República Democrática Alemana, ¿verdad? Y de la del Valle, Carmen Calvo y todo el follón que han montado hoy. Así que mínima pausa y a la vuelta vamos a fondo con esa cuestión. 22 horas 31 minutos, 32 en este momento, estamos de vuelta, una hora menos en Canarias y vamos con el mogollón del día. Advierto previamente, yo sé que hay mucha gente que piensa que ocuparse de estas cosas es lo que el gobierno quiere para que no nos fijemos en lo importante, que es lo del dinero y tal. Lo del dinero es muy importante, sin ninguna duda. Lo de la Fiscalía también, pero luego vamos a hablar de eso. Eso no quiere decir que no sea importante esto otro, y lo es. Me estoy refiriendo a la ley de memoria democrática, que básicamente consiste en lo siguiente. Bueno, vamos a escuchar primero un par de cosas que ha dicho la señora Calvo y luego le cuento yo la letra pequeña, que es lo que asombrosamente ningún medio de comunicación cuenta. Lo escuchamos. Y además necesaria. Y es necesaria por el registro pedagógico que tiene. Porque nuestros jóvenes, además de proteger a las víctimas, necesitan saber de dónde venimos y necesitan saber cómo hay cada día que trabajar por las libertades, por los derechos, por expandir y por mejorar la democracia que afortunadamente ahora somos. Y porque eso requiere información y certeza, conocimiento cierto de lo ocurrido y de lo que no puede volver a ocurrir nunca más. Y porque con esto hacemos también caso a lo que el Congreso de los Diputados en 2 ocasiones, además de la ley del 2007, ya le indicó a otros gobiernos. El Valle de los Caídos quedará en el futuro con la resignificación que estudiaremos como un cementerio civil, protegido por el patrimonio nacional, donde las más de 30.000 víctimas de los 2 bandos de la guerra tengan paz y respeto por parte de todos, sus familias también, para la recuperación de quienes así lo precisen, de quienes así lo deseen, para su propia paz familiar. Tomamos muchas decisiones puntuales, además de la estructura general de la ley, pero hoy el Gobierno siente que ha cumplido con un compromiso importante. Importantísimo. Vamos a ver. Básicamente es lo siguiente. Para que reine la paz, lo que hacemos es coger un centro religioso, echar a los monjes, luego le han preguntado por lo de la cruz y han dicho, estamos reflexionando. Es alucinante. O sea, ha ido a provocar ella, evidentemente, el debate. Quieren borrar la cruz. Bueno, como tenemos que conocer las futuras generaciones lo que realmente pasó, quieren cerrar fundaciones que tengan archivos, que es el mejor modo, efectivamente, para conocer lo que pasó. Y además, y aquí viene la letra pequeña, que me parece de una gravedad extraordinaria. Y además, con esta ley, cualquier ciudadano puede denunciar cualquier exaltación directa o indirecta del régimen de Franco. ¿Qué quiere decir exaltación indirecta? ¿Enumerar los pantanos, por ejemplo, es una exaltación indirecta? Bueno, y la ley obliga a cualquier autoridad a acometer esa denuncia so pena de multa. Con lo cual estamos en una situación perfectamente disparatada. Es decir, mañana, imagine usted que Vicente Montañez se queda al caballo, le da algo en la cabeza y dice, voy a denunciar a Esparza porque en su libro Juicio a Franco ha contado lo de Girón y la Seguridad Social, que es una exaltación indirecta. Y va a un juez. El juez está obligado a hacer caso a la denuncia de Vicente contra mí por haber hecho una exaltación indirecta del régimen de Franco. Si no, al juez le caen 105.000 euros o no sé cuántos, y a mí también. Bueno, de paso, si la Fundación Franco la cerramos, y a los monjes del Valle, vamos a ver, el Valle de los Caídos ha hecho saber que, por cierto, bueno, una cosa es lo que dice el gobierno, otra cosa es lo que dice la ley, otra cosa es lo que dice la prensa adicta y otra cosa es lo que realmente puedan hacer.
porque la ley existe pese a Dolores Delgado, hay una ley. Mucho más complicado lo tiene lo de la Fundación Franco, porque al parecer, las fundaciones Largo Caballero, Indalecio Prieto, Dolores Ibarruri, Negrín, etcétera, son enteramente democráticas. El estalinismo democrático, como es bien sabido. Pero por el contrario, la Fundación Franco, no. Y no hay más que ver a don Juan Chicharro, que está aquí a mi lado sentado esta noche. Don Juan, muy buenas noches, mi general, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas noches ya. De noches enteramente y cada vez más de noches. La cosa se está poniendo... Bueno, vamos a ver. O sea, la Fundación Franco es una fundación privada. Así es. Que tiene un archivo privado, legado por una persona en particular. Sí, señor. Ese archivo es de uso público. Total. Gratuitamente. Como bien sabes tú. Como bien sé yo, porque participé en la digitalización hace mucho tiempo, efectivamente. No cobráis a la gente que vaya a consultarlo. Nada. Puede ir todo el mundo que quiera. Es un archivo abierto. Tenemos un convenio con el Ministerio de Cultura por el cual el archivo, en el concepto catalogado como privado, entra dentro del sistema archivístico español. Puede ir cualquier persona al archivo. Y no solamente es eso, sino que está digitalizado por completo y está en el Archivo Histórico de Salamanca, los 3.000 documentos que tenemos allí. Hasta que lo hagan desaparecer, que es a lo que van, efectivamente. En la propia ley, por cierto, se cita también, sí. Sí. ¿Me permites que haga una observación a propósito de esta última noticia de la Cruz? Porque eso me ha dejado a mí realmente tocado, según es más o menos reciente, ¿verdad? De esta mañana de la señora cuando Calvo, ¿no? cuando la rueda de prensa. Por cierto, hemos llamado a la conferencia episcopal a preguntar. Bueno, bien hecho, porque ya va siendo hora de que vayan diciendo algo. Sí, pues lo que nos han dicho es que es cosa del obispado. Cosa del obispado, bien. Y del obispado hemos llamado. Y nos han dicho que no, que ellos cierran a las 2. Bueno, con lo cual ya lo sabe Belcebú. Si tiene que atacar, que sea después de las 2, que no están de guardia. Pues es mira, una cosa... Mira, antes de volver a lo de Franco, En fin. ¿verdad? Porque es que esto es muy gordo, lo de la cruz, ¿eh? Dice, el español es como un gato. Yo veo el español, le haces muf y echa para atrás. Le haces muf y echa para atrás. Le haces muf y va para atrás. Hasta que está contra la pared. Y cuando está contra la pared y ya saca las uñas y salta. De manera que la señora Pixie esta y la de no sé qué, del dinero público que no es de nadie, bromitas las mínimas. Pues no lo sé. ¿Queda claro? Pero bromitas las mínimas con la cruz. Lo digo desde aquí y que me oiga quien tenga que oírme. Y volvemos a lo de Franco si quieres. Sí, en vuestro caso concreto como fundación. Vamos a ver. Como fundación no. Lo digo como español, como presidente de la fundación y como representando a muchísimos españoles que no estamos dispuestos a eso. Que se vaya enterando. Bromitas las mínimas con la cruz. Creo que... ¿Ha quedado claro? Sí, vale. A ver si le queda claro a Osoro también, que esta es la... Es que Osoro me da igual. Osoro me da igual. Lo de la fundación. Oye, a ver qué dice el Papa también. Ya. Vamos a ver, hay una Vamos a la ley. fundación. Es decir, en principio vosotros os protegerá la ley como fundación, como a cualquier otra fundación. A ver, vamos a ver. La disposición adicional quinta de este anteproyecto de ley dice que las fundaciones que tienen interés general serán causa de extinción cuando no correspondan a un interés general en concreto, en el caso de la fundación, por hacer apología del franquismo o por incitar al odio y a la violencia. Vale. Pero vamos a ver, en su momento los tribunales van a tener un gravísimo problema para definir, porque vamos a ir a los tribunales, ¿eh? La ley, va a haber un trámite parlamentario y va a haber lucha en el Parlamento, que esperemos, Vox desde luego sé que la va a dar, el PP espero que esta vez no se ponga de perfil, como ha hecho hasta ahora, y una vez, si la ley sale en vigor, el protectorado instará a la extinción de determinadas fundaciones que considere que hacen apología al franquismo, en concreto, pues la de la Fundación Franco. Pues muy bien. Nos van a decir que es apología al franquismo, porque ahora yo pregunto, decir que fue Franco quien trajo al rey España y instauró la monarquía es hacer apología al franquismo. Por eso es tan grave esa redacción que señala lo de la exaltación indirecta. ¿Eso qué quiere decir? Claro. ¿Es apología al franquismo decir que cuando murió Franco el paro era inexistente y el déficit público era cero? ¿Es apología al franquismo decir que Franco evitó la entrada de España a la Segunda Guerra Mundial con Hitler con 24 divisiones ahí y al mismo tiempo hablando con Roosevelt y Churchill? ¿Todo eso es apología al franquismo? ¿Es hacer apología al franquismo decir que cuando España eran 30 millones de personas, Franco construyó 6,5 millones de viviendas sociales? ¿Eso es apología al franquismo? Lo de los 15.000 judíos también. Esto, lo de los judíos. Bueno, pues ya veremos todo eso. Y por otro lado, dice que los que inciten al odio y a la violencia. Nosotros no incitamos al odio y a la violencia para nada. Pero para nada. Otros sí. Les acabas de decir tú. Largo Caballero, Federico Engels, Dolores Ibarruri, Sabino Arana, Alternativa para la Izquierda, marxistas todas, y que cobran sustanciales
subvenciones públicas. Cualquiera puede entrar en el Boletín Oficial del Estado y ahí puede verlas. Pero además, eso es como un ERE, eso es como los EREs de Andalucía, ¿eh? Porque hay partidas de Largo Caballero, dice, para la cría de camarones en Guatemala. Es decir, sí, bien. Cualquiera puede entrar ahí y verlo, ¿no? Bueno, pues ya veremos a ver qué pasa. Bueno, y desde luego, llegado el caso de que el protectorado inste vía judicial la extinción de la fundación, pues iremos a los tribunales y por lo tanto pelearemos en los tribunales hasta el final. Y si es preciso, en el ejercicio de la defensa de nuestra libertad, que no nos la van a quitar, nosotros vamos a seguir haciendo, diciendo y pensando lo mismo que hacemos ahora. Ha circulado mucho el titular de que si eso os vais al extranjero. Es que lo vamos a hacer. Es que estamos dispuestos, en ese caso, a irnos a un país libre. Si esto se convierte en una dictadura, nos vamos. A Francia, por ejemplo. No, señor, hay que ser muy lejos. Mira, tuve propuestas, antes de la profanación, en concreto de Texas, que allí hay mucho anticomunista y muchos admiradores de Franco, de constituir la fundación en Austin. Yo me negué, dije, ¿qué tontería es esta? ¿Qué narices hacemos nosotros en Texas en una fundación como esta? Ellos estaban, le dije, no les hice ni caso. Pero mira, a la vista de esto, y tal y como está la situación, en el último, es la última ratio regis, si es necesario, hoy en el mundo globalizado con Internet, montamos la fundación y lo mismo que hago yo en mi despacho, Concha Espina, la hará mi adláter en Austin, Texas. Y como nos entendemos muy bien en inglés y en español, porque la mayoría son españoles, mexicanos, pues seguiremos. Señores, desde luego no nos van a callar. ¿Cómo valoráis la presentación que ha hecho hoy Carmen Calvo de la ley? No, a mí realmente me ha llamado... Vamos a ver, cada vez que habla la señora Calvo sube el pan. Baja el pan. Vamos a ver, dice que es una ley necesaria. Ya. ¿De verdad? ¿De verdad en estos momentos y con la que está cayendo es necesario? Y dice que es pedagógica. Que no se equivoque la señora Calvo, no es pedagógica. Es una ley que pretende adoctrinar, que pretende establecer lo que se puede pensar y lo que no se puede pensar, lo que debe de considerarse como historia y lo que se debe de excluir de la historia. En definitiva, es censura, es lo que son ellos, comunistas. Yo quiero hacer una pregunta, si me permitís. Bueno, una pregunta y una pequeña reflexión. En primer lugar, me gustaría conocer cuáles son las actividades generales de la Fundación Francisco Franco. Y en segundo lugar, yo creo que el ataque a la Fundación Francisco Franco, aparte de ser ilegítimo y contrario a la necesidad de conocer los documentos de nuestra historia, porque no estamos hablando de ningún tipo de juicio moral, yo creo que son un ataque. Es decir, yo creo que los partidos que no son de izquierda son las víctimas de esta ley. ¿Por qué? Perdón, tampoco no quería tal, pero ¿por qué? Porque al final, si alguien puede definir qué es lo que se puede pensar, qué es lo que no, quién es derecha, quién es ultraderecha, quiero decir que no es que me parece poco importante el ataque a la Fundación Francisco Franco, pero me parece que es una vía para acabar con la oposición. Que el Partido Popular no se dé cuenta de eso es demencial. Que Ciudadanos se dé cuenta de eso sería un milagro. La fundación... Por alusiones, Silvia. Bueno, pues en primer lugar, lo que se ha presentado, como se ha señalado pues, de una forma correcta, es un anteproyecto, ¿no? Entonces, se ha presentado hoy, la verdad es que no he tenido ocasión de leerlo y únicamente pues, he seguido las declaraciones. Se ha presentado un anteproyecto, perdona, una pregunta, no se ha aprobado como proyecto, sino que se ha presentado, de acuerdo. Se ha presentado como anteproyecto y luego ya se tramita, se presentan enmiendas por los distintos partidos políticos y bueno, sigue una tramitación. Si se ha aprobado por el Consejo de Ministros, cosa que no lo sé, ya es un proyecto. Es un proyecto. Es un proyecto de acuerdo, de ley. Entonces ya es un proyecto de ley. Perdóname, ya no te vuelvo a interrumpir. Vale, sí, es un proyecto y luego sigue toda la tramitación parlamentaria, que generalmente suele tardar como 6 meses, 7, bueno, depende de la prisa que se quieran dar. Entonces no tengo la ocasión no he tenido la ocasión de ver el texto, pero sí que es verdad que, por ejemplo, determinadas cuestiones que habéis hecho referencia, como el tema de la exaltación, es verdad que lo tienen que concretar más porque se trata de un tipo delictivo y eso pues me imagino que será enmienda porque es fundamental que un tipo delictivo aparezca correctamente definido, ¿no? Para saber cuándo se trata de una exaltación
y bueno, a lo mejor probablemente en el trámite de enmiendas se incluyan precisiones en ese sentido. Desde luego la posición de Ciudadanos es que no es el momento porque tenemos una crisis económica pues muy importante. Nuestra previsión es que baje el 13% del PIB, que luego lo vamos a tratar como tema en el programa. El Gobierno ha señalado, que no me lo creo, 25.000 muertos, que probablemente sean 50.000 o muchos más, y que tenemos que dedicarnos a otras cosas, y que aquí no se trata ya tanto de tratar otra vez el tema de Franco, que parece que el Gobierno vive a base de Franco. Dicho lo cual, la guerra civil, pues la verdad es que causa dolor en la sociedad, porque fue una guerra pues entre hermanos, ¿no? Dependía, tú estabas en un bando o en otro según la provincia en la que habías nacido, y bueno, pues es una situación, es una cuestión bastante delicada. Entonces, bueno, pues la verdad es que ellos siempre están hablando de la dictadura, y la verdad es que echo mucho de menos que hablen de la transición y de la instauración. Esto es contra la transición, no tengas ninguna duda. De la instauración. La pena es que Ciudadanos esté colaborando con esto. Y porque el decir que no es el momento, o sea, que el problema es un problema de que hay crisis económica, o sea, que quiero decir que proscribir el pensamiento no es sencillamente es que ahora no toca, ya tocará cuando no haya crisis económica. Es decir, la promoción de las dictaduras estalinistas, el alabar, es decir, yo tengo enfrente una calle de una mujer que asesinó a muchas personas, tengo un centro cultural que tiene el nombre de un señor que amenazó personalmente al presidente del gobierno, que se llama Pablo Iglesias. Quiero decir, Pablo Iglesias, el de verdad. Quiero decir, hay una estatua aquí de un señor que dijo, hay una estatua aquí al lado de un señor que dijo que había que ir a la guerra civil, y que iríamos a la guerra civil porque al socialismo no le bastaba la democracia, porque no podía permitir que las derechas tal, largo caballero. Todo eso lo hemos tolerado como un pasado, y a mí nunca se me ocurriría poner atacar una estatua o hacer lo que sea. Y resulta que estos señores lo que quieren es, ¿por qué quieren controlar el pasado? Porque quieren controlarles. O sea, Ciudadanos ya solo va a ser en el futuro o un partido campesino de los que apoyan al régimen, o nada. Y el Partido Popular, por supuesto, ya o será un partido que de una vez defienda la libertad y la historia de España, o nada. No será nada. Bueno, yo creo que también, es verdad que se está atacando a Ciudadanos porque queremos pactar los presupuestos generales del Estado. Porque votó a favor de la ley de memoria histórica. Bueno, se trata de la democracia, y bueno, sí que, nosotros hemos defendido la transición. Es verdad que se crearon heridas con el tema de la guerra civil, y desde luego, pues muchas personas han sufrido pues los daños de la dictadura. Yo, personalmente, soy neutral, no he tenido ninguna historia cruenta, digamos, de familiares de segundo, de tercer grado, y te puedo decir que es una situación y es una cuestión que ahora mismo no se tiene que tratar. Es que no toca porque está el país en una recesión. Estamos perdiendo muchísimos empleos. Cada vez más personas se acercan a los servicios sociales. Yo soy concejal del Ayuntamiento de Madrid y hay, 100.000 familias que se alimentan, que reciben alimentos de los servicios sociales, y hay muchísimas, casi un tercio, que no acudían a los servicios sociales y que no tenían pensado acudir nunca a los servicios sociales porque tenían su negocio, eran autónomos o tenían un trabajo seguro, y ahora se encuentran en una situación muy preocupante. Entonces, digo que no toca porque estamos en una pandemia, se está muriendo muchísima gente, hay una segunda ola con rebrotes, y ahora la cuestión es es la cuestión que realmente menos importa a los españoles. Lo que importa a los españoles es que gestionemos bien la pandemia, que Simón no esté en globo y baje a la tierra, que es que parece que ha estado toda la vida en globo y lo habéis contado. Déjalo ahí arriba, sí, pero es que sigue de arriba. Y lo que hace falta es una adecuada gestión, medidas económicas, unos presupuestos adecuados y una redistribución de los fondos que nos van a llegar de Europa para atajar el problema del desempleo, que va a ser el más grave. Juan Sisarro. A ver, yo claro que me he leído el proyecto de ley. Este es un proyecto de ley que es, en primer lugar, totalitario, porque define la historia por ley, es algo que solo sucede en los países totalitarios. Es un proyecto de ley falsario y sectario, porque está muy bien que reivindique las víctimas de la guerra. Ábrete un poquito, que es que te pasa el micrófono a cruzarte de brazos. Gracias. Hace muy bien reivindicar las víctimas de la guerra civil, eso no se lo voy a negar yo, pero claro, en la guerra civil hubo dos bandos, cuidado, los otros los olvida por completo, e incluso hasta todos los asesinados por el Grapo, el FRAP y la ETA, porque la ley ahora hasta el año 78, ¿no? Y además, lo más grave es que tienen la cara dura
decir que los fundamentos de esta ley están en los principios y valores democráticos de la Constitución española, cuando resulta que es todo lo contrario, porque ataca los fundamentos de la propia ley, los valores superiores que el ordenamiento jurídico de la Constitución consagra, por ejemplo, la libertad de pensamiento, de expresión y de cátedra, ¿no? Es decir, no sé qué artículo, no me recuerdo qué artículos son, 16 y 20 creo que eran, y entonces dice qué es lo que tiene uno que pensar, qué es lo que tiene que decir, establecen un dogma, una verdad única, una verdad que van a implantar en los colegios, en las universidades. Ojo que se salga de la verdad única porque le van a multar y si no paga la multa irá a la cárcel. En definitiva, va contra la libertad. Y por otro lado, contra la igualdad, que también define la Constitución, ¿verdad? Porque dice la Constitución que ningún español puede ser discriminado por sus ideas. Entonces, a todos los como yo, o José Javier, tal y como, vamos, es que vamos a la cárcel, ya te lo digo, la que viene sabe jugar al mus, porque no vamos a ver el Soto del Real. Pues no, como no boxeemos, no sé lo que vamos a hacer. Aprendiendo. Pues, y ese es el gravísimo problema de esta ley. En el fondo es la defensa de la libertad individual y colectiva. Y por lo tanto, Ciudadanos y el Partido Popular tienen que ser conscientes de lo que nos estamos jugando. Porque es increíble que puedan abstenerse ante esta ley. De manera que yo confío y espero que esta vez el PP no se ponga de perfil y Ciudadanos no vote a favor, porque ya sería, vamos, demencial, en mi opinión, demencial y contra natura, de verdad. Y bueno, y hay muchas cosas más que decir de esta propia ley, claro, pero bueno, ya me... Seguimos con ella. Enrique Calvet tenía la palabra, que la había pedido vehementemente. Habría tanto que decir que voy a ser breve. Por favor. Estoy en total desacuerdo en un aspecto de lo que ha dicho la colega de Ciudadanos. No es en absoluto un problema de inoportunidad, que es inoportuna, por supuesto, como la eutanasia y todo eso, no son momentos ahora de tonterías, pero la raíz del problema es muchísimo más profunda y por lo tanto yo creo que hay que ampliar el debate sobre esto. ¿Y por qué es más profundo? Bueno, paso sobre cosas como que esto se supone que era el gobierno que necesitaba unidad, cuando lo que está haciendo es cavar una zanja entre dos grupos de ciudadanos. Dos o más. Sí, señor. Que no existió. Una zanja que no existía. Una zanja que no existía. Después, es evidente que estamos en una situación totalitaria, y eso es gravísimo, no he dicho, pero eso es gravísimo. Vamos desde la damnatio memoriae famosa de todos los regímenes totalitarios, por ejemplo, después de Napoleón, quien vino, que evidentemente era una monarquía totalitaria, prohibió toda la calle, prohibió todos los monumentos, etcétera. La historia volvió a poner en su sitio quien tenía. Pero es que lo estamos empezando a llevar a través del régimen de la terror, del terror, con la apología de los chivatos y denunciantes, ¿verdad? Absolutamente sin ningún apoyo jurídico, es decir, en una arbitrariedad absoluta. Y eso es el régimen, el Comité de Salud Publique, es el régimen del terror. Bueno, eso de hecho queda en el comité porque hay un Consejo de la Memoria que es una especie de comisión islámica, ¿verdad? Que es la que va a decidir quién es el... Solo digo, solo digo 5 ideas. La tercera es una frase que a mí me parece de una gravedad terrible, es para que los jóvenes sepan de dónde venimos. Sí, señor. Vamos a ver, llevamos 30 años que a nadie se le ha explicado de dónde vienen los jóvenes españoles. No se les ha explicado quién era Sabino Arana, no se enseñan los textos de Sabino Arana en las escuelas, no se les ha explicado quién era Fernando VII, no se les ha explicado quién era Miguel I de Rivera, no se les ha explicado que venimos desde Argo-Antonio. Ay, perdóname, no me puedo contener. Paréntesis, es que es muy importante. Vamos a ver, Paul Preston deja de beber. Sí. O sea, Miguel I de Rivera es después de Anual, no antes. El expediente Picasso es antes de Anual. Es que vamos, en fin, ya cierro el paréntesis porque hay cosas que me sacan de quiebra. Ni la ley de reforma política se ha explicado a los estudiantes porque fue aprobada por las Cortes franquistas, que fue la que establece la democracia en España. Ni la Constitución, es decir, precisamente lo que llevamos haciendo durante 30 años es manipular la verdad y la educación. Entonces, cuando esta mujer me dice, ahora van a saber de dónde venimos, eso es Orwell y la terror. Entonces, eso me parece gravísimo para el futuro de los ciudadanos españoles, sea inoportuno o no.
por cierto, de rechazo, y es la penúltima, está diciendo que bajo Felipe González España no era una democracia. Efectivamente. Porque la democracia necesita esto, que manda narices. Y por último, para los oligofrénicos aneuronados, que a partir de ahora me llamarán probablemente franquista, yo luché contra el franquismo, mi general, perdóneme, así eran las cosas y sigo pensando... En la Fundación Franco tenemos unos cuantos también. Sí, sí, así eran las cosas en aquel momento y yo creía que para España era mucho mejor entrar en una democracia. Pero para los que ahora digan eso, les diré que acabaré mi vida política luchando por lo mismo que luché bajo el franquismo, que es por la libertad. Y todo el que vaya, si la ley no se enmienda, y todo el que vaya contra esa ley, que sea constante de que no es un problema por el franquismo, sino de tener una sociedad libre y libre de pensamiento. Saber una cosa, Petain fue juzgado, Nuremberg existió, pero en España nadie ha juzgado en absoluto, ni mucho menos condenado el régimen anterior, ni el jefe de Estado anterior. Por lo cual no se puede sin eso ahora criminalizarlo. ¿Se puede pensar mal de él? Se puede pensar, no vuelva jamás, estoy de acuerdo, pero no criminalizarlo hasta el punto de que un chivato te pueda llevar como hacían en la resistencia francesa, ¿no? Se arreglaban los lindes de los terrenos en la... Lo digo porque lo viví en el pueblo de mi madre, diciendo, es que este colaboraba, ¡pum! Sí, sí. No, pues muy de acuerdo con todo lo que ha dicho. Es que me parece muy grave. Muy grave esa entrada al totalitarismo. Juan Chicharro, de momento me imagino que la Fundación se queda quieta hasta que haya un texto contra el que recurrir, porque de momento no hay nada. No, nosotros de momento ahora vamos a verlas venir, es decir, ahora el proyecto de ley va a las Cortes, seguirá las enmiendas parlamentarias correspondientes. El término medio de salida de una ley, de un proyecto de ley, viene siendo 5 meses, ¿no? Más o menos, ¿no? Bueno, vamos a ver todavía qué pasa de aquí a 5 meses, ¿no? Nosotros cruzamos los dedos porque no puede llegar a eso. Pero bueno, luego vendrá la parte jurídica, la parte judicial en los tribunales, con lo cual irá para más largo. Y al final, pues veremos. Desde luego no nos van a callar, ¿eh? Con ley o sin ley. De momento recordamos que hay una web... Con ley o sin ley. No nos van a callar. Hay una web que es fnff.es. Está aprendiendo a jugar al mus, porque desde luego... Hombre. Y además, a mí, esta señora, ni el señor Sánchez, no me amedrenta en lo más mínimo. En peores garitas he hecho yo guardia. Para que me venga a amedrentar a mí esta señora. Eso sí que es verdad. Desde luego, mi general. Ojalá hubiera conocido esta señora a Juan de Ábalos. ¿Verdad? El autor de La Cruz. Criado en la Escuela Taller Socialista de Mérida. Criado, depurado por el régimen franquista en el año 40 por haber sido militante de UGT y que le convenció personalmente al dictador, a Francisco Franco, de que eliminara en el Valle de los Caídos toda referencia a la guerra y lo convirtiera en un movimiento, en un monumento religioso de homenaje a las víctimas de uno y otro bando. Eso lo hizo personalmente Juan de Ábalos a Francisco Franco y así se hizo, por eso se hizo así el monumento. Ojalá esta señora conociera algo de ese gran hombre por cuya casa pasaba yo todas las mañanas yendo al colegio y podía admirar las esculturas que tenía. Otro día hemos hablado de Juan de Ábalos. Para empezar, podría empezar a aprender, ya que es de Cabra, por qué la aviación roja bombardeó su pueblo y mató a 100 y pico personas. Asesinando a más que en Guernica. Pero de momento que aprenda por qué los de Cabra se llaman egabrenses y no otra cosa, que eso tampoco lo sabe, con toda seguridad. Mi general, aprenda usted a jugar al mus, que tengo... A ver, es que tengo muchas ganas de perder una vez para ver... Que yo sé jugar al mus bastante bien. Bueno, mientras Calvet y Chicharro juegan al mus, nosotros recordamos que hay una web que antes, cuando éramos elegantes, jugábamos al bridge. Ahora ya. ¿Qué quiere usted consultar el archivo de la Fundación Franco? Pues fnff.es, ¿no? Que esa es la web, Fundación Nacional Francisco Franco.es, y usted lo puede ver con toda tranquilidad. Juan Chicharro, muchísimas gracias. A ver lo que das. Espera, que si te desencuadras luego me riñan a mí porque nosotros vamos ahora con otra fundación, que es la de las cajas de ahorros, que hoy nos han dado otra caída enorme del PIB, que hasta se cae, porque en España siguen pasando estas cosas. 13% dice Funcas, va a ser más. Pero bueno, que Funcas se corrija para agravar su pronóstico, es serio el asunto. Lo vemos. De los 3 puntos adicionales de caída del PIB, la crisis del turismo explica 2 de esos 3 puntos, las 2 terceras partes, y el resto del recorte se debe a la mayor incertidumbre sobre la demanda interna, que reduce consumo e inversión.
Pese a estos datos negativos para el conjunto del año, la evolución trimestral apunta a una mejoría en la segunda mitad del año. La primera mitad del año hemos visto una caída muy fuerte. En el segundo trimestre el PIB se contrajo en un 18,5%. En el tercer trimestre esperamos una tasa de crecimiento importante del 11,5%, lo que supondría recuperar casi el 40% de la actividad perdida en los 2 trimestres anteriores. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que ahora van a hablar Vicente Montañez y Silvia, tenían muchas ganas de hablar de este asunto económico, porque decía Silvia Saavedra, pero es que claro, lo que está viendo es peor que eso que ha dicho Funcas, porque del 15% de caída no nos lo quita nadie. No, porque además es que hay que tener en cuenta que influye en nuestro PIB el turismo, y el turismo ha caído. O sea, influye aproximadamente, creo que no llega al 15% del PIB el turismo, y no hay turismo. Porque además es que pues Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno, no está vendiendo una imagen adecuada de España, una buena gestión. Entonces no van a venir los extranjeros, no va a haber inversión, porque tienen miedo de cómo estamos manejando la pandemia. Y claro, como están a otras cosas y no están a lo que hay que estar, porque realmente tenemos un problema en España, que las personas que están en los ERTEs, cuando se dejen de estar los ERTEs vigentes y se levanten, van a pasar a la cifra de desempleo muchísimas personas. Y eso pues va a generar un desequilibrio económico muy grave, sobre todo teniendo en cuenta que somos un país que nos hemos ido endeudando. Entonces, pues, hay un problema y gordo. Vicente Montañez fue cocinero antes que fraile, o sea que era economista antes de concejal. Bueno, economista sigue siendo, pero a tiempo parcial ahora. Sí, y yo quiero... Perdón, es que te voy a dar una flor. Me parece que usted puede encontrar los programas con Vicente Montañez que hacía en Radio Intereconomía todavía en la red. Así es, en mi página. Y vale la pena, ¿eh? Vale la pena porque, en fin, era un diagnóstico enteramente lúcido de lo que estaba ocurriendo y de por qué no podíamos acabar de otra manera. Muchísimas gracias. Es verdad, hombre. Bueno, vamos a ver. Voy a aprovechar para decirte que me sumo, evidentemente, a ese 15%, porque si de las primeras previsiones de Funcas han pasado al 13%, como consecuencia de la caída del turismo, quiero recordar que han caído un 75% en los datos del mes de julio, sí. La entrada de turistas extranjeros y un 80% a la facturación sobre algo que aporta efectivamente el 14,2% del PIB, que es el sector turístico, se nos olvida que queda todavía otra parte, que va a ser la que se va a consumir esos 2 puntos de PIB, que es el final de la temporada, que es el proceso de las fiestas navideñas, etcétera, etcétera. Quiero hilarlo con otro dato que es preocupante y que hoy también lo ha dado Funcas, y es el hecho de una caída media del 16% en el consumo de los hogares. Esto es un dato realmente preocupante. Porque encadena todo lo demás, claro. Porque en el momento en el que se está produciendo una crisis, si tenemos una contracción tan importante, estamos hablando de cifras récord, es decir, no se ha conocido una contracción del consumo del 16%. Esto va a impactar en esa parte, que son los presupuestos generales del Estado, en cuanto a la línea de ingresos. Quiero recordar que hay 2 capítulos importantísimos de ingresos por este orden, que se llama IRPF. Quiero recordar que nos vamos a ir en torno a un 22% de desempleo, según el informe de Funcas, y yo me atrevería a decir que dependiendo de cómo se acabe gestionando la situación de los ERTEs, nos podemos encontrar con cifras todavía muchísimo más alarmantes. Y luego... insisto, hay que tener en cuenta la evolución hacia el final de año. Tenemos gran indeterminación en cuanto al tema económico. 40% de las empresas en situación de solvencia tienen dificultades para financiarse a fecha de hoy. Este es un dato que puede vaticinar esa cifra que yo decía del 22% de desempleo, que se pueda incrementar con bastante facilidad. Y lo que ya anunciaba el otro día, que es lo que hay que empezar a hacerse mirar, esto va a derivar sí o sí en una crisis financiera. Por tanto, que se dejen de todo este tipo de... me vas a permitir la expresión, de chorradas en las que se dedican estos señores en el Congreso, y realmente se centren en que tienen que salir imperiosamente a rescatar
a las empresas. Es decir, si este 40% de empresas que tienen dificultades de financiación no somos capaces de habilitarles mecanismos para que puedan financiarse y no somos capaces de empezar a transmitir una credibilidad en cuanto a la gestión de la crisis, es decir, el 15% va a ser anecdótico. Y quiero dar otro dato. Se está ya barajando de un tiempo de recuperación hasta llegar a los mismos niveles previos a la pandemia del COVID de 5 años. Si no actuamos sobre las empresas, esto se puede ir multiplicando exponencialmente. No, yo solo un pequeño matiz, pero tanto el consumo como la estructura productiva no va a ser la misma. No. Ni después de la pandemia, ni dentro de 2 años, ni dentro de 5. Quiero decir que, aunque daños se habrían producido en todo caso, es claro lo que debería haber hecho la Administración, que es eliminar todo tipo de cargas y de lastres asociadas a la producción y a la actividad económica, fundamentalmente, en primer lugar, en todos los sectores en los cuales precisamente el Gobierno impidió esa actividad económica y, en segundo lugar, todos los sectores afectados, que vienen a ser todos los sectores. Entonces, habría muchísimo que decir, pero lo que quiero decir es que se ha hecho muy mal, porque no se trataba solo de prolongar situaciones que encubrieran o que enmascararan el paro. No quiero decir con esto que los ERTEs no fueran necesarios, pero lo que había que hacer es evitar que esas empresas desaparecieran. Claro. Se ha hecho muy mal. Hay cosas que ya no se van a poder arreglar. ¿Qué habría que hacer ahora? Hombre, pues sobre todo habría que hacer muchísimas cosas, pero aparte de la política social, que solo antes lo ha citado Silvia, pero es importantísimo. Es importantísimo porque es que las necesidades básicas son ya tremendas y en unos sectores, digamos, poco acostumbrados a esas necesidades. Pero lo que hay que hacer es facilitar lo más posible, y de verdad que no estoy metiendo ninguna salchicha liberal ni nada parecido, facilitar en lo posible la reestructuración inevitable del sector, de todos los sectores económicos. Es decir, el turismo no va a tener el mismo peso. No digo que tenga más, menos o regular, ni cual, no va a tener. Ningún sector va a tener el mismo peso. Hay que hacer lo posible porque esas readaptaciones del sector productivo sean lo menos dolorosas posibles y lo más rápidas. Y eso no tiene nada que ver, no puede tener nada que ver ni con encarecer o prohibir el despido, que es una salvajada, que se carga empresas y se carga empleo, ni con dificultar el empleo. Hay que reducir esas cargas y hacerlo ya, porque cuanto más, las empresas no resucitan. Lo que pasa es que se mueren, pero no resucitan. Pero vamos a ver, yo creo que hay que analizar, porque esta no es una crisis como la pasada, y entonces entiendo que las recetas acaban por no poder ser las mismas. Es decir, aquí lo que en estos momentos están lastrando a las compañías es que como les ha bajado su facturación, pero les ha bajado su facturación no porque ellos no tengan clientes o no porque no presten bien el servicio o porque haya que replantear el modelo de negocio, no, en absoluto, básicamente pues porque con todos los elementos que se ha puesto desde la administración, pues no tienen clientes. Lo que básicamente les empieza a pesar son las cargas de estructura. Entonces, yo creo que sí que deberían de haber acciones y empiezo a dejar ya entrever algo, es decir, deberíamos de empezar a hablar de una moratoria en determinados tipos de créditos hipotecarios, por ejemplo en el sector turístico, es decir, que muchos de ellos tienen importantes créditos sustentando y que al final lo que va a hacer el empresario es, yo no puedo hacer frente a esto, es más, a mí la administración me obliga a presentar un concurso de acreedores, yo presento el concurso de acreedores y lo siento enormemente por los 200, 300 o 500 personas que van a la calle. Es decir, creo que hay que dejarse de soluciones mágicas y empezar a analizar sectorialmente para intentar rescatar el mayor número de empresas. Enrique y Silvia Sierra. Sí, yo voy a decir una sola cosa porque estoy muy de acuerdo con muchas cosas, casi todas las que se han dicho aquí. Cada vez tenemos que acostumbrando a tener malas noticias económicas durante cierto tiempo. Yo creo que pasará del 15 y estas cosas. Y el problema está, ¿qué vamos a hacer con ello? Entonces solo voy a decir una cosa más bien de raíz. Es muy preocupante, porque todo el mundo quisiera saber qué hacer, pues lo que no hay que hacer, y eso es muy preocupante, es que un instrumento no tan esencial, como se dice desde el punto de vista económico, que son los presupuestos generales del Estado, la prueba
hasta que llevaban funcionando sin ello y que además siempre torticeramente se soslayan. Pero bueno, un instrumento sí muy importante políticamente, como los... En vez de enfocarse desde el punto de vista de lo que es sacar a España de este hoyo y preparar una nueva España, esté totalmente sometido al mantenimiento de un gobierno imposible. Enseguida vamos a hablar del tema de los presupuestos, efectivamente, porque hoy hay una noticia también. Silvia. Bueno, está muy relacionado a los presupuestos, pero lo que está claro es que en España tenemos que cambiar también, como digamos, del modelo de negocio. Tenemos que invertir en un plan de industrialización, tenemos que invertir en I+D+I, tenemos que ser competitivos, porque España nunca ha sido competitivo, pero con ningún gobierno, y es que tenemos que empezar a invertir en ese sentido porque dependemos en exceso del turismo, que está muy bien depender del turismo, pero también tenemos que tener otras alternativas y ser, bueno, pues un país productivo y que no dependamos solo de un sector, ¿no? Entonces, yo creo que la competitividad es fundamental y que hay que tomárselo en serio. Y efectivamente estoy con vosotros que hay que ayudar a las empresas a que pues, no cierren, ayudarle a disminuir las cargas burocráticas y ayudarle... Y a que cierren. Y también a que cierren. A que cierren sin costes. Sí, sí, hay que ayudar a las empresas a que no cierren o a que cierren. Bueno, de la forma menos dolorosa posible. Sí, es así, Silvia. Bueno, lo puedes plantear así, pero yo prefiero hablar de ayudar a que no cierren. Yo quiero dar un mensaje positivo de decir, oye, vamos a ver, ahora mismo hay unas negociaciones con la ministra de Trabajo en las que, bueno, pues por parte de los sectores de empresarios se ha puesto de manifiesto, oye, solo vas a ayudar al turismo y al transporte. Creo que la posición que está adoptando el Gobierno es una posición muy reduccionista, en el sentido de que hay que ayudar a todos los sectores a que no cierren, a que se salven empleos. Ahí te corrijo. Y a que se reestructuren libremente y con las menores cargas posibles. Ojalá esta discusión lo hubieran tenido sus señorías en el Congreso de los Diputados, pero no. Ellos están, como indicaba Calvet hace un momento, a otras cosas. Y hoy hemos conocido que mientras Carmen Calvo hace el paripé de hablar con Ciudadanos, con el PP, etcétera, paripepe, Pablo Iglesias está a lo que está, es decir, pactando los presupuestos con Bildu, Esquerra, etcétera, porque, como dijo la sin par María Jesús Montero, esto es por amor a España, que vamos a ver, se les sale por todos los poros. Vamos a verlo. La verdad es que mañana creo que será público, si no lo es ya, en breve. Mañana me reúno con el vicepresidente Iglesias y hablaremos de todo el escenario que se abre, de lo que tenemos ya y lo que tendremos mañana. Sí, sí, habrá una reunión pública mañana por la mañana. El señor Pablo Iglesias sabemos que tiene en este caso pues distintas reuniones con otras fuerzas políticas, porque también, como usted comprenderá, nosotros pues trabajamos en equipo y somos un gobierno de coalición y trabajamos todos en equipo. Saben quién se encargará en este caso de las reuniones de presupuestos generales del Estado, que será la ministra de Hacienda, y los demás lo que estamos es pues apoyando y luchando para que esos presupuestos generales del Estado lleguen cuanto antes y tengan el mayor respaldo posible. La vicepresidenta cuarta nos ha convocado a los diferentes grupos parlamentarios para que nos viéramos con ella a lo largo de esta semana. También lo ha hecho la vicepresidenta primera y también pues el vicepresidente segundo ha decidido tener estas reuniones. Yo les marcaría dentro de la normalidad en la cual pues los ministros se reúnen con grupos parlamentarios. No es nada que no sea habitual. Los presupuestos se tramitan por la ministra de Hacienda. Los presupuestos se tramitan por el ministerio que es competente, que es la ministra de Hacienda. Y yo quiero, en este sentido, pues ponerle de manifiesto, a propósito de su pregunta, cómo uno de los socios del Gobierno se reúne con partidos independentistas, con partidos que quieren meter la cuchara en los presupuestos generales del Estado, que deben ser los presupuestos de todos los españoles. Es que, claro, Silvia, o sea, a Edmundo Val os lo están poniendo en una posición francamente sostenible. Y en este vídeo faltaba la de Bildu, que ha salido y diciendo
tantos años el Estado contra la izquierda Berchale y hoy la izquierda Berchale, o sea, ETA, es fundamental. Claro, es que ese es el problema. Y condiciona, claro. Hombre, ese es el problema, pero yo tengo que decir que nosotros desde Ciudadanos lo que tenemos es sentido de Estado. Entonces, los presupuestos vamos a hacer lo posible por poder pactar los presupuestos para que no haya subidas de impuestos. Básicamente, porque es que no nos fiamos. Si se pactan presupuestos por parte del resto de partidos, que además de nacionalistas son izquierdistas, va a acompañar estos presupuestos se van a acompañar de una subida, bueno, pues inasumible de impuestos. Eso sí que va a provocar un cierre de todas las empresas. Y además, el pacto de los impuestos con los separatistas, con los independentistas, con los nacionalistas, va también a suponer una serie de prebendas que no corresponden. ¿No creéis que sea por amor a España, como decía María Jesús Montero? Eso es un sarcasmo, vamos, eso no es bueno, no tengo palabras para definir ese amor a España. Yo creo que es que en el fondo es una tomadura de pelo, ¿no? María Jesús Montero sí tiene palabras, pero no se le entienden. En fin, esto es una historia. Yo también después. Si se ha de hacer algo por sentido de Estado, no es aprobar esos presupuestos que ni todavía se conocen. Porque irse a pactar el de siempre. Yo tenía claro quién iba a ir y casi me atrevería a decir lo que va a traer. Lo que va a traer, en definitiva, es una pseudopropuesta de referéndum para seguir dividiendo a España y una posible parcial o total condonación de deuda. Con ese escenario, no es un problema de que si ahora se pactan unos presupuestos no se vayan a subir los impuestos, que a nadie le quepa ninguna duda que los impuestos van a tener que subir sí o sí, van a tener que subir porque no hay dinero y porque desde luego este gobierno no tiene ninguna credibilidad cara a Bruselas y Bruselas no va a soltar más dinero en tanto en cuanto no se acometan determinadas reformas estructurales que son totalmente incompatibles con la sarta de mentiras que nos está contando este gobierno todos los días. Es decir, en definitiva, lo que le han planteado es, mire usted el coste de la estructura de su modelo de Estado y mire usted el tema de las pensiones. Estos son dos temas claves para Bruselas y que desde luego, mientras que se va a condonar deudas y probablemente a traernos algún que otro disgusto más, nada tiene que ver con que va a haber que subir los impuestos sí o sí, hayan presupuestos o no. Con lo cual, si realmente lo que tenéis es un sentido de Estado, yo lo que os invitaría directamente es a que no apoyéis bajo ningún concepto esos presupuestos, que este gobierno tenga que disolver las cámaras y que de una vez por todas los españoles podamos decidir si queremos que estos señores que vinieron como vinieron aquí sigan o no. Bueno, yo tengo que decir que primero, el referéndum, para convocar un referéndum independentista es necesario la aprobación por mayoría de 2/3 de la Cámara y luego ya la Te van a hacer una consulta no vinculante, acuérdate. Yo hoy te la he hecho yo. Pero vamos a ver. Hagan una consulta vinculante, nosotros no vamos a apoyar, desde luego, además desde Ciudadanos estamos en contra del nacionalismo. De hecho, además, el portavoz actual ha sido, pues hace una hora o dos amenazado por algunos representantes o antiguos dirigentes de Terra Ayure. O sea, que te digo que vamos, y en el Parlamento, perfectamente es conocido que muchísimos dirigentes, incluso la propia Inés Arrimadas, la presidenta actual de Ciudadanos, pues ha recibido amenazas por parte de los nacionalistas y los independentistas y lo que es fundamental, no se ha callado, no se ha callado y les ha respondido. Entonces, desde luego, eso no lo vamos a permitir, eso también te lo digo, porque nosotros amor a España sí que tenemos, amor a España sí que tenemos y lo defendemos donde haga falta, porque nos echan hasta lejía por donde pasamos a los dirigentes. Entonces, otra cosa es pactar los presupuestos. ¿Y por qué tenemos esa voluntad de pactar los presupuestos? Porque ahora nos encontramos ante una situación nunca vista, en una situación de pandemia, una situación en la que los niveles de desempleo pueden suponer incluso 12 millones de parados, puede suponer una catástrofe nacional. Entonces, lo que no queremos es que se pacten unos presupuestos al estilo Podemos, con unas subidas del impuesto de sociedades que no permita a las empresas continuar con su actividad. Lo que no podemos, y eso no lo pide Bruselas, no pide una subida de impuestos, lo ha dicho. Bruselas ha señalado que las reformas que se hagan, que se tienen que hacer, tienen que ir acompañados, de las correspondientes medidas, tributarias o que correspondan, pero no nos han pedido una subida de impuestos. De hecho, han hecho especial atención a que no se lleve a cabo una subida de impuestos, que no es necesario, que no se modifique la reforma laboral, porque se pactó por PSOE y Bildu una modificación de la reforma laboral. El endeudamiento nada tiene que ver con el nuestro. Sí. Enrique Asís, con brevedad, por favor, que tenemos que irnos a la publicidad, que si no el anuncio lo paga Montaña. Vamos a ver, me gustaría... hablo ahora como fundador de Ciudadanos
en Madrid y cofundador arriba y segundo presidente del Consejo Nacional de Ciudadanos en un momento en que esta brillantísima representante de Ciudadanos probablemente no había nacido. Eso es verdad. Pero como tal, yo le rogaría a Ciudadanos un arrebato absoluto de lucidez y de ver que lo que está en juego es mucho más que unos tipos impositivos arriba o abajo. El verdadero peligro es este gobierno, porque aunque le ayudarais a aprobar estos presupuestos, subcondicionen de que que no son tan importantes, por cierto, la gestión de esos presupuestos la van a hacer con Podemos, con Bildu y con RC y compañía. Y no digamos ya con el PNV, pero eso también lo hacía el PP. Es decir, lo que se está jugando ahora España no es unos tipos impositivos. Es probablemente su total fragmentación y un abismo económico si se mantiene este gobierno. No le deis, por favor, eso es lo importante, no le deis aval moral. Como Valmoral es el castillo de... Valmoral. Sí, Aval moral. Y un excelente... Por una vez y sin que sirva de presidente, como decía aquel... Por una vez y sin que sirva de presidente estoy de acuerdo con Enrique Calvet. Y creo que apuntalar a este gobierno va a ser malo no solo en el medio plazo, sino en el corto plazo para la solvencia de España, que yo creo que en este momento va directamente a un default, a una quiebra. Bueno, al MEDE, y tendrán que pedir el rescate al MEDE, eso yo creo que... Bueno, veremos lo que da de sí el asunto. Ahora nos vamos corriendo a lo de la Fiscalía y a una cosa que ha dicho María Jesús Montero, que tengo un recado para ella. Pero eso va a ser después de la publicidad. Por cierto, Club de Amigos, podemos permitirnos hablar de todas estas cosas con entera libertad por usted, porque nos apoya. Y cuanto más gente nos apoye, mejor. Más libres seremos y a más sitios llegaremos. 916162464. Llame usted cuando quiera. Es sencillísimo, barato, fácil. Ahí le explican cómo se hace. Y así tendrá usted su propia televisión. Publicidad un ratito y a la vuelta vamos a lo de la Fiscalía, Dolores Delgado, en fin, y esas cosas. Ya empezamos. Yo tampoco. 23:27, una hora menos en Canarias. Vamos con el asunto. Lo contábamos ayer, hoy vamos a volver a contarlo porque es gravísimo. Es decir, la Fiscalía General del Estado, que protege al gobierno del asunto de Podemos, en cualesquiera otros, también en el de la pandemia, ha optado por pedir a los jueces del Supremo que no admitan a trámite, que no investiguen ninguna de las querellas presentadas contra el gobierno por la gestión de la pandemia. Breve resumen de la situación. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha salido al rescate de Pedro Sánchez. Este lunes se entregaba un informe a la Sala de lo Penal de este órgano. Contenido: pedir que ni siquiera se admitan a trámite la veintena de querellas que han venido presentándose desde el inicio del estado de alarma contra el gobierno por su gestión de la pandemia del COVID-19. La Fiscalía sostiene que la respuesta del gobierno fue idónea y razonable para contener la pandemia. El análisis de los fiscales que intervienen en los informes se centra en los delitos más denunciados, que además del presuntamente cometido contra los trabajadores son el de muerte o lesión por imprudencia, prevaricación administrativa y omisión de socorro. La Fiscalía dice que no se encuentran indicios de que la actuación del Gobierno, en especial la del ministro de Sanidad Salvador Illa o el presidente Pedro Sánchez, pueda incardinarse en ninguno de los delitos denunciados. Otros delitos que también figuran en las querellas son los de falsedad y hasta de genocidio, según las mismas fuentes. Tampoco encuentra la Fiscalía indicios de la comisión de estas conductas criminales. Entre unas y otras querellas se mezclan acciones presentadas por sindicatos médicos, de consumidores, partidos políticos como Vox, todos ellos en calidad de acusación popular, pero también las instadas directamente por familiares de víctimas de la pandemia por coronavirus en calidad de acusación particular. En total presentaron querella 19 colectivos, si bien está pendiente un informe similar, mucho más extenso, en relación con otras casi 40 denuncias también por hechos considerados delictivos en relación con la gestión del COVID, aunque estas acciones no presentaban contra personas concretas. Para cerrar el paso a estas querellas, la Fiscalía no ha reunido a los fiscales de Sala del Supremo, como suele ser habitual, sino que se ha limitado a un informe del teniente fiscal Navajas, próximo a su jubilación, secundado por otros 3 fiscales del ámbito izquierdista.
Bueno, esto es lo que hay. Ahora mismo vamos a comentarlo. Claro, ¿qué es lo que ha hecho la oposición? Decir, hombre, que esto no puede ser. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Decir que la culpa de todo la tiene el PP. Sí, claro. ¿Qué es lo que ha hecho María Jesús Montero? Y escuche usted atentamente cómo se ha expresado. Bueno, yo creo que no sorprende a nadie que el señor Casado siempre, cuando no le gusta el sentido en donde se orienta una actuación judicial o se orienta la Fiscalía o cualquier otro poder del Estado o cualquier otra institución, inmediatamente la denosta. Esto es una tónica de la derecha de este país que no respeta las instituciones y el ejemplo más claro está en que boicotea, está impidiendo, obstruye la renovación de órganos tan importantes como el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, la Radio Televisión Española y, como saben ustedes, el Tribunal Constitucional, todos ellos órganos que están siendo entorpecidos en su actividad, en su labor, porque el principal partido de la oposición se niega a cumplir el mandato constitucional. Bueno, en esto no hay sorpresas, porque, en fin, es la posición del Gobierno. Ahora bien, la Fiscalía del Estado, ¿de quién depende? Del Gobierno, ¿no? Pues eso. El diccionario no. El diccionario no depende del Gobierno aún. Por tanto, señora Montero, escúchese. Inmediatamente la denosta. No la denosta, la denuesta. Eso es. O sea, el verbo denostar es irregular. Se conjuga como contar. O sea, yo denuesto, tú denuestas, él denuesta. Nosotros denostamos, vosotros denostáis, ellos denuestan. O sea, Casado no denosta, Casado denuestra. En fin, el respeto a las instituciones también pasa por la Real Academia Española. Aún. Bueno, y ahora ya cubierto el asunto, señores, Fiscalía. Asuelado me siento. Y es castellano, porque tiene, el verbo defectivo asolar tiene dos participios. Uno, asolado, más utilizado, pero que significa achicharrado por el sol. Y el otro, asuelado, que quiere decir arrumbado al suelo. Yo lo que estoy es desolado por el asunto de la Fiscalía. Bueno, entonces, asolado estoy porque el nivel de nuestro... o sea, al final, el nivel del capital humano de nuestros ministros... Y esta señora es médico, ¿eh? Esta señora es médico. Pues es deplorable. Bueno, Simón también, ya ves, en fin, o sea... No, quiere decir que ha pasado por una universidad y de vez en cuando la gente pone su vida, la vida entre sus manos, ¿no? Bueno, es decir, ahora bien, lo que yo quiero decir para provocar un poco de debate, porque creo que me distingo un poco, porque ayer escuché el programa y tal. Hombre, yo, el rechazo en bloque de los 20, evidentemente me parece una osadía y me gustaría ver... yo creo que lo tenían que haber estudiado uno por uno, ¿no? Por ejemplo, aquí se dijo, yo dije en lo que voy a repetir, con el representante de la CESIF, el señor Borràs, si no recuerdo mal, el amigo Borràs, aquí se dijo que la CESIF había planteado también una demanda por lo penal, pues por el riesgo laboral. El riesgo laboral. Claro, es que precisamente lo escandaloso de que ha hecho del informe de la Fiscalía es que coja 20 querellas, cada una de tipos delictivos de su padre y de su madre, y en un solo bloque, aunque sea contestando una por una, pero todas ellas las... Eso es manca finezza, es decir, que me parece una barbaridad y que habría que verlos uno por uno, sobre todo si hay algunos que no son la acusación popular, sino la del damnificado, ¿no? Que dice, oye, pues a mí el Estado aquí me ha fallado. Dicho lo cual, yo siempre me he opuesto globalmente a llevar a juicio la mala gestión de los gobiernos, porque uno ya no sabe dónde para eso. Y la política se castiga en las urnas. Es decir, uno va a llevar a un gobierno porque la batalla del fin de las Ardenas verdaderamente fue una decisión fatal que acabó con la vida de muchos ingleses y australianos y tal. Hombre, pues... Mire usted, no. Es decir, el gobierno lo ha hecho mal, es evidente. Tengo dudas de que otro hubiera hecho mejor, pero lo ha hecho mal. Ahora, llevar todo eso al gobierno, al no sé qué, decir, convertir la justicia en decisor político, eso me parece mal. Silvia, y así es.
Bueno, la verdad es que aquellos barros, estos lodos, ¿no? Porque se ha nombrado como fiscal general del Estado a una antigua ministra de Justicia, pues bueno, se ve ahí la objetividad del Gobierno y esa famosa frase que has hecho referencia, Javier, de quién depende el Ministerio Fiscal, pues del Gobierno, pues eso, ¿no? Pues básicamente no se ve que no hay objetividad. Pero llama la atención el procedimiento, ¿no? Porque la decisión o la resolución frente a esas 20 querellas que se han interpuesto se ha dictado por el teniente fiscal, cuando lo normal sería que una junta de fiscales estableciera los criterios por los que se decide la admisión o la inadmisión. O sea, ya en el procedimiento algo se ve, o sea, presuntamente se ve, tampoco yo me quiero, pero vamos, sí te llama mucho la atención, porque además, oye, es el estatuto del Ministerio Fiscal, o sea, que es que simplemente con verlo. Entonces, luego, respecto a las causas por las que se han inadmitido, pues hay un artículo muy bueno en Libertad Digital, que habéis hablado antes, que la verdad es que, bueno, pues las pone un poco... Pérez, que desde aquí le damos un abrazo, efectivamente. No, sobre todo las pone un poco en entredicho, ¿no? Porque intenta ver las razones por las que se han interpuesto las querellas. Entonces dicen, bueno, como no hay razones, pues no estarán fundadas. No sé, llega a argumentos un poco ilógicos. Pedir a los juristas, es que es verdad que hay unas razones para rechazar todos, es decir, hay una razón que se puede hacer todo. Lo que pasa es que hay un detalle, perdón, que bueno, que decir, yo fui abogado también en mi juventud, pero quiero decir que es que ese informe está pidiendo que no se admita a trámite, o sea, que no se admita a trámite. La admisión, claro, que exactamente, la admisión a trámite consiste, quiero decir, en la comprobación de requisitos formales, es decir, si aquello que se dice formalmente constituiría un delito, una infracción, pues debe investigarse y, sin embargo, no, en primer lugar. Y en segundo lugar... Sí, pero lo que llama la atención es que sea el teniente fiscal, no es que, o sea, no es la admisión a trámite, sino que esa admisión a trámite, o sea, sea un rechazo de pleno por parte de esa figura jurídica y no de la Junta de Fiscales. Claro, lo que quería era añadirlo, efectivamente. En segundo lugar, lo que tú dices, lo que revela, en mi opinión, o se podría ampliar más, pues es el control absoluto que tiene la Fiscalía para evitar, para proteger en todo al Gobierno, y no porque venga de una fiscal general que haya sido ministra de Justicia, sino porque viene de una fiscal general que ha sido, dejémoslo, en socia, amiga y colaboradora del señor Villarejo y del señor Garzón, como hemos oído ampliamente. Y en tercer lugar, y me paro en esto porque el informe de Navajas es un informe de 300 páginas, hay muchas cuestiones, pero hay una cosa, solo cito una cosa, es decir, el descartar la investigación antes del 14 de marzo se hace con argumentos un tanto que yo contradigo tu opinión, Enrique, no iba a darte hoy la razón en todo. En todo. ¿Por qué? Pues porque activamente, tanto Fernando Simón como el ministro Illa estuvieron activamente boicoteando, y elijo la palabra, boicoteando las acciones preventivas que determinados individuos que sabían lo que se avecinaba, el jefe de riesgos laborales de la policía y otros, por ejemplo, boicoteando las acciones hasta el punto de que incluso en determinado momento, bajo las órdenes de Simón, se pidió que los policías nacionales, en contra de la solicitud del jefe de riesgos laborales de la Policía Nacional, pidieron que la Policía Nacional no llevara en aduanas mascarillas, y cuando el jefe de riesgos laborales le dijo, por encima de mi cadáver, por supuesto que van a llevar, dijeron, bueno, por lo menos que no lleven mascarillas FFP2, porque es que son muy llamativas y la población se puede asustar. Eso solo es un detalle, pero hay muchos detalles que, en mi opinión, configuran como poco una actuación negligente, criminalmente negligente, de Fernando Simón y de su jefe directo, Illa. De Simón hablamos enseguida, Vicente Montañez. Sí, pero es que yo, siguiendo al hilo de lo que estabas comentando, yo no soy jurista y no lo puedo entender. Yo no puedo entender que yo, como concejal de Valencia, tenga una comisión de emergencia el día 4 de marzo, donde el día 3 la propia Consejería de Sanidad había ordenado directamente suspender las vacaciones y activar toda una serie de protocolos. Que el día 4 a esos propios responsables en esa comisión les preguntamos y nos niegan la mayor y dicen que no hay ningún problema para las fallas, etcétera, etcétera. Y una vez finalizado la famosa manifestación de turno, entonces empieza todo. Es decir, yo como ciudadano no lo puedo admitir. No puedo admitir que, al amparo de determinados aspectos puramente jurídicos,
al final aquí se olvide que 50.000 muertos, 50.000 familias que no han podido enterrar a sus seres queridos, un montón de personas con secuelas de por vida, un montón de gente que lo único que hizo fue ir a cumplir con su obligación en su puesto de trabajo y muchos de ellos han fallecido, y que no tengamos derecho a exigir responsabilidades penales. ¿Pero hasta dónde nos quieren llevar estos señores? Es inadmisible. Simón quiso contentar a sus señoritos. Sí, Simón tenía claro, o sea, pues pero si es que Simón había firmado... Simón tendrá que responder ante la justicia. Simón había firmado un informe precisamente en el que se desaconsejaba, no, se decía que no se debían celebrar manifestaciones multitudinarias, y no fue capaz de contradecir a sus señoritos con aquella famosa infame comparecencia diciendo que su hijo hiciera lo que le diera la gana. ¿Cuántos muertos ha causado eso? Hombre, y además había que ver lo que estaba pasando en Italia, si es que estábamos muy cerca, si es que estaba pasando en Italia justo cuando se planteó si se iban a adoptar medidas y el gobierno pues negaba la mayor, es verdad. Entonces, al menos deberían investigarlo, Es esta situación lo que hace tan tremendo que Simón se prodigue en gestos de frivolidad como los que le estamos viendo permanentemente. Y el último ha sido lo del globito. No sé si usted monta en globo. Yo sí, con Jesús González Green hace 1000 años. Jesús, que en paz descanse. Pues tenía una empresa de aerostación y tal, y es una experiencia fascinante. Pero no es el momento, ¿verdad? No es el momento con, creo que eran 25.000 contagios nuevos ya lo que se contaba ese fin de semana. Y Simón se va de globos. Además, en un programa de autopropaganda. Nos lo cuenta María Ariza. Pido un poquito de palabra. El director del CAES, Fernando Simón, se encuentra en Mallorca grabando un programa de televisión con el aventurero Jesús Calleja, tal y como ha informado el Diario de Mallorca. La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Cazón, afirmó este lunes que el epidemiólogo no compareció porque estaba disfrutando de un merecido descanso. Mientras el Ministerio de Sanidad notificaba 27.404 nuevos casos de contagio por coronavirus durante el fin de semana, Simón paseaba con el presentador por la localidad costera de Calamillor. En concreto, se pudo ver al experto epidemiólogo subiendo a un globo aerostático con Calleja y recorriendo gran parte del sur y el levante mallorquín. Vecinos de Calamillor contaron al citado diario que los servicios de seguridad del programa les impidieron tomar imágenes y acercarse a Simón durante la grabación. Querían mantener en secreto la presencia del epidemiólogo en Mallorca, una presencia que, aunque es motivo de noticia, no sorprende del todo, porque este es el enésimo episodio de frivolidad que protagoniza Fernando Simón desde que empezó la pandemia, y eso, unido a sus salidas de tono en ruedas de prensa, no solo convierte a su figura en motivo de memes, sino que también la convierte en objetivo fundamental de los críticos hacia la gestión gubernamental. A las críticas se ha sumado abiertamente la propia Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, que, como explicó en El Toro Televisión, considera inconcebible que el Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias esté bajo el mando de un hombre que a todas luces carece de las competencias precisas para este puesto. Competencias y fuerzas, porque el epidemiólogo ya había cogido fuerzas y aire cuando se le fotografió haciendo surf en Portugal o en un chiringuito sin mascarilla. Desde aquella vez que posaba sobre su moto con chupa negra, parece que el referente de pandemias ha conseguido parecerse un poco más a Mario Casas. Ahora está a 3 metros sobre el cielo desde su globo mientras aumenta la alerta de contagios, ingresos y fallecidos. Y es intolerable. Vamos a ver. Es infame. Es infamante, la gente se está muriendo, estamos a punto de, se está aumentando lo que va a pasar. Este señor es que, o sea, es un psicópata o no entiende que él no puede frivolizar en esta situación. Que no se pueda descansar o hacer surf, es que tú no puedes decir un día en el Consejo en Moncloa que se eviten viajes innecesarios porque se está muriendo gente y al día siguiente marcharte a hacer surf a Portugal. Es que es una cosa de sentido común, es que el daño, pero es que esto mata. Es que esto mata, es que la frivolidad del gobierno, desde el presidente Sánchez diciendo que hemos vencido la pandemia y que por favor hay que divertirse, hasta este tipo, no voy a calificarlo porque me parece que es un psicópata, es que me parece increíble. Muy brevemente, por favor, que querría hablar de Madrid hoy, que además está así Silvia. Solo decir una cosa. Este señor, el doctor Simón, se le está legítimamente criticando y juzgando porque es portavoz del gobierno y ocupa un puesto nombrado porque es gobierno, como director general o no sé qué. Y se le juzga como portavoz del gobierno, no como médico, no como experto, etcétera. Vamos a declarar. Y como tal, hay que decir dos cosas en efecto. A mí me da igual
a lo que dedique sus horas de ocio, que tendrá que tener. Pero sí es verdad que desde el minuto cero, y aunque solo sea por la manera de vestir, por cierto, pero después ha agravado su cosa, desde el minuto cero ha faltado el respeto a los españoles. Claro. Ha faltado sistemáticamente, no sé si es un psicópata, pero una persona no sabe. Y entonces, lo que quiero decir es que cada palo aguante su vela. Lo que es intolerable es que este gobierno lo haya nombrado y, sobre todo, mantenido ahí después de sus tropelías. Silvia Vicente, si tienes algún comentario sobre Simón, que si no nos vamos a la cuestión madrileña. No, pues a mí el símil, pues la verdad es que me hace gracia porque sí, efectivamente está en globo, en Bavia, en el cielo, vamos, pero desde luego en la realidad no está. En la realidad y en la segunda oleada y con todos los brotes no está. Ni se le espera. Yo solo decirle que piense lo que hubiera pasado si el globo hubiera sido del mismo material de los EPIs que se rompían o de las mascarillas que dejaban pasar el virus a los sanitarios y de los cuales unos cuantos han muerto. Sí, comprado a la empresa amiga de ella, ¿no? Sí. Mucho me temo que seguiremos hablando de esto. Bueno, mucho me temo, no. Hay que seguir. Mañana, por cierto, viene Rafa Rossi, el autor de Coronavirus, con más material sobre el asunto, así que no se lo pierda. Ahora nos vamos a lo de la Comunidad de Madrid, porque resulta que Gabilondo ha tenido una epifanía y parece que va a presentar una moción de censura. Bueno, mínima pausa para la publicidad y a la vuelta lo vemos, porque ya sabe usted que en Madrid está la guerra declarada. A ver cómo va la guerra. Y luego Silvia que nos cuenta algún secretillo. Publi y vamos con ello. 23:50, una hora menos en Canarias, y vamos con lo de la Comunidad de Madrid, que es una guerra muy importante, porque la batalla de Madrid ahora mismo es, en lo político, una de las batallas fundamentales. Como usted sabe, el Gobierno intenta, por todos los medios, echar a Isabel Díaz Ayuso, quieren presentarle una moción de censura, y el problema es que Gabilondo, que es el jefe del PSOE en la Asamblea, no quería. Franco el socialista, sí, pero Gabilondo no. Y hoy Gabilondo ha hablado. Y ha dejado entrever que él está dispuesto. Es verdad que lo ha hecho con un talante discutible. Vamos a verlo. Y su gobierno es un gobierno fallido. Porque si de lo que se trataba era de reformar, no digamos de transformar o de regenerar la Comunidad de Madrid, no se ha hecho nada relevante. Fallido e inconsistente. Bien desde el principio lo dijimos. Madrid necesita un cambio de gobierno y un cambio en el modo de gobernar y de sus políticas, y lo reiteramos. La alianza que sostiene el actual gobierno no ha propiciado este cambio necesario. Entre incertidumbres y titubeos, se ha quedado finalmente sin abordar la tarea. Su discurso de ayer, en teoría, sobre la orientación política general de su gobierno, más bien pareció confirmarse como una recopilación de planes, de leyes y de gastos, mientras carecemos de un imprescindible nuevo presupuesto regional. Y dicen que los diputados del PSOE, al despertar, han preguntado, ¿presentamos o no la moción? Pues claro, que no tiene ninguna gana. No, y se le nota que sigue instrucciones, vamos, directas de Moncloa, porque no va con el talante de Gabilondo. Es que además es verdad que no va con su talante. Gabilondo es un tipo dialogante por definición. Claro, meterse en una bronca de estas... Claro, es una autoridad moral. Bueno, de hecho se lo quieren llevar, ¿no? Se lo quieren llevar, le ofrecieron el puesto de defensor del pueblo y se lo han intentado llevar porque lo que quieren es plantear guerra, ¿no? En la Comunidad de Madrid quieren plantear guerra en todos los lugares donde no están, ¿no? Entonces, pues claro, se encuentran con Gabilondo, que es un tipo serio, siendo del Partido Socialista y con cierta autoridad y además con consistencia, que no quiere entrar en esa guerra porque sabe que no corresponde ahora plantear una moción de censura y que ahora estamos a otras cosas y que, por supuesto, que el Gobierno de la Comunidad de Madrid está unido, vamos. Que no han intentado tirar a los tejos a Ciudadanos de la forma más indecente y hay que decir que Ciudadanos ahí, a pesar de que Aguado es la cosa más ambigua del mundo, ha estado... ¿Cómo están? ¿Cómo están los tejos en Ciudadanos? Nosotros, desde luego, en el Ayuntamiento de Madrid la relación es inmejorable. Vamos, inmejorable, no usted de tema, Silvia. No, pero bueno, es la que más conozco internamente, pero vamos que en la Comunidad de Madrid yo creo que ahora se está mostrando una imagen de unidad, que es la que toca además, y bueno, pues tanto en el debate del Estado de la Región, ya lo señaló la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, que ningún consejero sobra, ¿no? Y ha hecho referencia a las distintas consejerías y las distintas acciones y ha apoyado todas las actuaciones y las políticas de las distintas consejerías en la pandemia. Entonces yo creo que se está ofreciendo una imagen de unidad y es lo que corresponde y lo que toca para los madrileños, ¿no? Teniendo en cuenta de que Madrid, junto al País Vasco y otras regiones, somos las más afectadas por esta segunda oleada del COVID.
En Cataluña, pero ahí como van a su bola no... Bueno, pero eso no dan bien los datos, porque hoy sale que solo 2 contagios. No deja de ser curioso, no deja de ser muy curioso. Fíjate, el PSOE en la Comunidad de Madrid plantea una moción de censura, pero sin embargo, en el Gobierno de España buscan el consenso progre y el apoyo incondicional a costa de lo que sea del resto de los partidos para someterlos. ¿Qué sucede? ¿Que esto depende de quién está en cada sitio? Es decir... Es que es mentira, hacen guerra sucia. Lo que les molesta de Gabilondo, que en efecto, yo creo que tiene más o menos mi edad, muy poquito más. En efecto, ha habido personas muy serias y un PSOE muy serio, pero en el pasado. No sé cómo ha aguantado, yo me fui. Pero lo que quiero decir es que el Gabilondo no es solo por talante personal que esto le cuesta, yo creo que hace un análisis político en que creen que ahora en Madrid no es inteligente ni bueno para el PSOE el plantear una radicalización podemita y una guerra sucia partidista. Yo creo que también corresponde a su análisis político. No le salen las cuentas. Lo que quiero decir es que, claro, en este país, bueno, en el Partido Socialista es que ya... Quiero decir, no decir barbaridades como el jefe de los policías que está atacando siendo jefe de los policías, es decir, el señor Franco a la comunidad. Es decir, dialogar se considera algo excepcional. Es decir, yo creo que Gabilondo, o sea, bien, es verdad, es de los pocos que dialogan, pero eso debería ser habitual en primer lugar. Y en segundo lugar, Madrid es la comunidad a batir. Hay que batir Madrid. Ah, no, claro. Hay que batir Madrid porque Madrid ha sido... Quiero decir, y fíjate que los medios monopolizados por el poder socialista han dado por todos lados a la Comunidad de Madrid. Y sin embargo, Madrid ha sido la que ha dejado en evidencia la mala gestión del Gobierno central, entre otras cosas, pidiendo 10 días antes de la declaración de estado de alarma, no hacían más que pedir que se tomaran medidas, y de hecho fue la Comunidad de Madrid la que exigió cerrar los colegios y provocó que se adelantaran varios días la decisión del Gobierno, que todavía no quería tomar ningún tipo de medida. Entonces, cargarse a la Comunidad de Madrid es objetivo preferente. Es las Navas de Tolosa, es decir, es lo que te abre después... Los centros de mayores se cerraron... No, las Navas de Tolosa, o sea, ahí nosotros somos los buenos. Perdón, era una broma. Iba a decir, una semana antes se cerraron los centros de mayores, luego se cerraron los colegios el miércoles 11 de marzo, y es verdad que el Ayuntamiento de Madrid fue en la misma línea. Acordamos también el cierre de las distintas instalaciones y lugares donde se podía producir cualquier tipo de contagio, incluso acordamos el cierre de las terrazas. Sí, pero yo quiero recordar, Silvia, que por más que Madrid lo pedía, hasta que el País Vasco no dijo por su cuenta, yo lo cierro, ese mismo lunes porque le dio la excusa, la coartada al Gobierno para hacer caso a Madrid porque hacía caso al País Vasco, o le impidió seguir rechazando la solicitud de la Comunidad de Madrid de cerrar los colegios. Es muy interesante esto que está contando Silvia, porque en buena medida, según vas examinando lo que pasa y porque España está como está ahora mismo, cada vez es más evidente que la causa fundamental es lo tarde que se actuó. Hombre, y en ese contexto, saber quién pidió primero tomar medidas, pues es más que relevante, desde luego, claro. Primero fue Madrid, Asturias ha sido también, lo ha hecho bastante bien Asturias, y de hecho no hay casi contagios, o sea, ha habido regiones... tienen una dispersión de población que no tiene nada que ver. Que no tiene nada que ver, pero es verdad que Madrid se adelantó y vio lo que venía, y además luego, posteriormente, lo que pidió es, oiga, déjeme manejar la situación sanitaria, cuando iban saliendo las comunidades autónomas por fases, y se inventaron un comité de expertos, que es que se lo inventaron, que es un comité que además viene regulado por ley, y se lo inventaron, y no han tenido ninguna consecuencia de esa mentira. Yo seguí ese hilo y mintió, se lo inventó el propio presidente del Gobierno, y luego no hubo valor en la escala para desmentirlo. Entonces tardaron... ¿Que mintió el presidente del Gobierno? Él mintió, sí. Puede ser, ¿no? Sí, no, sí, pero es muy serio. Y Madrid, en otro orden de cosas, Madrid pidió las medidas antes de finalizar el estado de alarma, exigió que se tomaran medidas de control en los aeropuertos que se denegaron. Y de eso hace 3 meses, es decir, y ahora mismo se han empezado a tomar medidas de control en los aeropuertos, o se ha planteado, aunque sea solo para Canarias, meses después de pedirlo, de exigirlo Madrid. Gran parte, no lo único, pero gran parte de los contagios en Madrid tienen su motivo en las entradas incontroladas
controladas por varias vías, incluyendo Barajas. Hombre, claro, está claro. Si es que además es que si entran personas contagiadas, en cambio nosotros cuando vamos a cualquier otro lugar, a Londres mismo hay que hacer una cuarentena o la PCR. O llevar el PCR hecho, claro. O sea, es que te lo exigen en todos los países, en cambio nosotros que vengan. O sea, encima con todos los problemas que hemos tenido, con los hospitales colapsados, estábamos dando barra libre para que vinieran todos los contagiados del COVID, ¿no? Porque vamos... Lo cual ha hecho que ya no vengan, porque hemos dado una imagen de menos confianza. Claro. En fin, ¿Y ahora cómo la revertimos? Asunto, por cierto, que se planteó desde el principio, también en esta mesa y en otros lugares. Es decir, ¿qué da más confianza a la gente? ¿Que te hagan pruebas al llegar o que no? No, que no hagan pruebas. Mentira, a la gente le da mucha más confianza que te hagan pruebas. Hombre, claro, por favor. porque sabes que estás en un lugar seguro. Pero aquí, ya sabe usted que todo se hace al revés. Que no nos queda tiempo, Vicente Montañez. Ale, a Valencia ya, ¿no? ¿A Valencia ya mañana? Sí. Para mañana ya para Valencia a seguir peleando. Prometo la semana que viene contaros alguna cosita de la empresa municipal de transportes. ¡Hombre! Porque parece que hay determinados papeles que nos han escondido durante todos estos meses. ¿Pero de dinero de Hong Kong? Sí. Genial. Vicente, muchísimas gracias. Timmermans, muy buenas noches. Muchísimas gracias. Don Enrique Calvet, un placer como siempre. Hasta la semana que viene. Silvia Saavedra, encantado de verte otra vez y hasta cuando quieras, ya sabes. Muchas gracias, Javier. Tienes un hueco fijo. Gracias. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Y mañana, ya sabe, a partir de las 12:30, toda la información en esta cadena y por la noche, por supuesto, más Gato. Que descanse.